y sobre todo disfrutar de una buena conferencia virtual el día de hoy. Agradecemos todo ese tiempo que nos brinda en una nueva sesión y que todos sabemos que estas finalidades realmente es poder aportar un granito de arena sobre todo en la práctica clínica y más que nada también en la experiencia que nos vas a aportar el día de hoy, amigo doctor Ever. Y pues te damos en este caso pues una bienvenida. Te presento a la doctora Marta Isabel, que también te va a saludar el día de hoy y nos va a acompañar en esta transmisión. Sí, hola. Un poco suave, pero sí. Hola, buenas tardes. Los saludo desde Pátzcuaro, Michoacán. Estoy muy contenta de compartir con ustedes en este ratito. Voy a estar apoyando en el área de las preguntas y cualquier cosa que estoy entendiendo. ¿Verdad? Sí, aquí estamos, Sandra. Gracias, es que pensé que no me escuchaban. Bueno, pues a nombre del grupo de Endos Buenas Notas, me da mucho gusto presentarles al doctor Ever Torres, que nos va a compartir su charla de microcirugía endodóntica. Vamos a leer un poquito acerca del currículum del doctor. El doctor Ever Torres Huerta hizo la licenciatura en odontología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del año 2004 al año 2009. Estudió un diplomado en endodoncia en la clínica Sanadén, impartido por el doctor Gerardo Hurtado Villarreal. La especialidad en endodoncia del año 2002 al 2014 en el Instituto Ross y la especialidad en ortodoncia del año 2015 al 2018 igual en el Instituto Ross. Ha hecho diferentes diplomados y cursos, entre los que destacan un diplomado de actualización en endodoncia en el 2016 por el doctor Gustavo Martínez Cuellar, un curso de cirugía, reimplante y autotransplante en el 2017 impartido por el doctor Francés Abela, un diplomado de actualización en endodoncia en el 2018 impartido por el doctor Jorge Vera Rojas, un curso de cirugía endodóntica impartida por el doctor Juan Saavedra en el año 2018, un curso de cirugía en endodoncia en ES León en el 2019, es profesor de la especialidad en endodoncia en el grupo y se dedica a la práctica privada en microendodoncia, microcirugía endodóntica y ortodoncia. Listo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta. Llevaremos la siguiente dinámica, la cual será que el doctor Ever en este momento iniciará su presentación y ya todos aquí los presentes en este momento, si tienen alguna duda, la podrán dejar en el chat. Nosotros iremos leyendo de acuerdo como el doctor nos indique cómo quisiera el orden de las preguntas, si quisiera durante la presentación, o hacemos una pausa, hacemos una serie de preguntas, o si prefiere que todos las hagamos al final, de acuerdo a su preferencia. Usted nos indica, doctor. Muy bien, no, yo listo, muchas gracias. Muchas gracias primero agradecerles al grupo de Endos Buenas Notas por la invitación. Somos puros amigos endodoncistas que estamos encaminados a vivir, a aprender y tratar de mejorar. El día de hoy, la charla que voy a dar es sobre microcirugía endodóntica. La parte en cómo quiero abordar la microcirugía es de una manera un poquito más sencilla. Quisiera compartir un poquito de mi experiencia. A partir de que termine el posgrado, una de las principales deficiencias que tengo en mi clínica es que no tengo precisamente práctica de cirugía. ¿Por qué? Porque generalmente en los posgrados lo único que se ve de cirugía son los últimos 6 meses del posgrado, o en ocasiones es muy poco lo que el alumno alcanza a ver de cirugía. En mi caso, lo que puedo compartir es, tengo la fortuna de dar
clases en un posgrado en el Instituto Mexicano de la Biología Oral en Morelia, Michoacán, y afortunadamente el director me ha permitido que desde el primer día de curso pueda hablarle a los alumnos de microcirugía o cirugía normal, de reimplante intencionado y también de la parte de autotransplantes. Entonces es algo que a mí me motiva mucho el que los alumnos, por lo menos de ahí de la especialidad, puedan ver esto desde un inicio y que salgan con las bases suficientes para que ellos puedan realizar este tipo de tratamientos. Para mí, les digo, lo más complejo ha sido que durante mucho tiempo he estado siempre encasillado en que muchos endodoncistas no quieren hacer cirugía periapical porque creen que es, primero, complejo. Sí tiene sus cosas complejas, pero siempre y cuando uno se trate de preparar lo mejor posible, este tipo de tratamientos deben ser sencillos. Si algo aprendí con la doctora Karina Hamid es que la endodoncia se debe de disfrutar. Y creo que esa es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes. Primero, ver bases de la microcirugía y también ver casos complejos, algunos casos que son sencillos de resolver y que desde mi punto de vista el endodoncista debe de trabajar. Vamos a comenzar. Una vez, siempre que iniciamos con la parte de cirugía tenemos varias preguntas que debemos de hacernos antes de comenzar el tratamiento. Muchas veces el problema es que no elaboramos un buen diagnóstico. Yo les digo, en mi manera de pensar, la cirugía periapical, el reimplante intencionado para ciertos casos, bueno, extracción y reimplante intencionado, y el retratamiento no quirúrgico se encuentran exactamente al mismo nivel. Una de las cosas que se debe preguntar uno cuando va a iniciar o cuando va a realizar un tratamiento de cirugía periapical es, lo primero es la calidad de la endodoncia previa. Si la endodoncia previa es buena, entonces vamos a ver que nosotros realmente no podemos mejorar mucho del tratamiento. Entonces, en esos casos vamos a tomar como opción la cirugía periapical. Muchas cosas de las que también debemos de revisar siempre es si el diente es restaurable, si el diente realmente va a permanecer en función en boca y si realmente ese diente nos va a funcionar a un mediano y largo plazo. Una de las cosas que debemos de considerar antes de hacer cirugía periapical es, si quiero hacer una cirugía periapical o decidirme por un reimplante intencionado, es, primero, revisar las complicaciones anatómicas que tengo en la zona que yo voy a operar. Una de las cosas importantes es, si yo tengo, por ejemplo, el agujero mentoniano con el nervio muy cerca del ápice, un ejemplo de los primeros premolares o segundos premolares inferiores, el problema es que muchas veces si nosotros tratamos de hacer una cirugía ahí sin cuidado, podemos realizar un problema al paciente y en algunos casos hasta problemas de parestesia o pérdida de la sensibilidad de esa zona. Es una complicación en algunos casos, se lo voy a mostrar más adelante. Yo prefiero hacer o reimplante o cirugía dependiendo de las condiciones del diente. Si la corona, o sea, clínica es sana, o sea, el diente está sano, muchas veces me decanto más por el reimplante que por la cirugía periapical. Pero si tenemos un diente con una corona ya bien ajustada, que tiene ya más o menos algo de tiempo en boca, y aparte de eso tenemos alguna complicación como puede ser algún poste metálico que no podemos retirar de manera tan sencilla, yo muchas veces prefiero hacer una cirugía periapical o un reimplante intencionado, dependiendo de cómo se encuentran las condiciones del diente, para tratar de mejorar esa condición del paciente. También es importante siempre valorar la calidad de las restauraciones. Si nosotros estamos pensando en hacer una cirugía periapical en dientes donde la restauración es mediocre, no tenemos por qué exponer a nuestro paciente que ese tratamiento no perdure por el tipo de restauración. Va a haber casos en los que debemos de considerar mucho la opinión del paciente, debemos de ganarnos su confianza para que ellos nos permitan realizar cierto tipo de tratamientos, pero también vamos a tener pacientes que son complejos de atender y que también en algunas ocasiones ellos ya están con la idea de que sus restauraciones están bien y están funcionando, y aún que les mostremos evidencia de que sus dientes no están bien, no nos van a permitir retirar ese tipo de restauraciones. Entonces, como les comentaba, yo siempre pongo en el mismo plano la cirugía periapical y el reimplante intencional, extracción y reimplante intencional. ¿De qué va a depender? De algunos factores anatómicos y condiciones del diente. Entonces, más adelante vamos a ir desglosándolas una por una para que vayan viendo las diferencias y por qué hago uno o por qué hago el otro. El autotrasplante, que es un tratamiento que en la actualidad también realizo y que me gusta mucho, tiene un apartado, desde mi punto de vista, distinto a lo que es la cirugía periapical y el reimplante intencionado. Muchas veces el autotrasplante lo realizamos en piezas que ya no tienen manera de permanecer en boca, entonces es la extracción de la pieza que no funciona y se autotrasplanta
El tercer molar casi siempre es el superior o el inferior a la zona que vamos a dejar edéntula. Pero de autotrasplante no vamos a hablar hoy, vamos a hablar nada más de microcirugía periapical. Entonces, una vez que decidimos nosotros, o que el paciente nos acepta el proceso de cirugía periapical, nosotros las cosas que debemos de platicar con ellos es el riesgo y los beneficios, así como el costo que el paciente va a aceptar por tener este tipo de tratamientos. La cirugía periapical hoy no es un tratamiento tal vez tan barato, porque muchas veces cuando ocupamos el procedimiento de cirugía, también ocupamos hueso o membranas, que eso encarece el trabajo, y entonces muchas veces los pacientes no aceptan este tipo de tratamientos por el costo del tratamiento. Una cosa que a mí me gusta manejar siempre es un porcentaje de éxito. Eso lo podemos revisar en la literatura en diferentes artículos que les voy mostrando poco a poco, para que ustedes tengan la certeza de que los tratamientos funcionan siempre y cuando se cree un buen plan de tratamiento y se crea un buen tratamiento. Tenemos también otra de las condicionantes para este tipo de tratamientos, es que el paciente nos colabora al 100%. No únicamente aceptando el tratamiento, sino también que el paciente durante el proceso de cirugía coopere con el tratamiento. Una de las cosas importantes que vemos hoy en odontología con la entrada del microscopio, porque no es algo nuevo, pero lo que nos da es mayor ergonomía. Una de las ventajas que tenemos es que el paciente nos debe ayudar a cooperar para tener una posición cómoda para él, pero sobre todo tener una posición cómoda para el que va a realizar la cirugía periapical. Una cosa para mí exageradamente importante son los auxiliares diagnósticos para iniciar el proceso de una cirugía periapical. Desde mi punto de vista, el CBCT o la tomografía es imprescindible para poder realizar un tratamiento de este tipo. Y entonces lo que les comentaba, para crear un poquito un cuadro sinóptico nada más de qué es lo que vamos a hacer es, iniciamos por un buen diagnóstico. A partir de que nosotros decidimos cuál es el diagnóstico de la pieza a tratar, creamos un plan de tratamiento, y yo pongo esas tres opciones en el mismo plano, como les comentaba, el tratamiento no quirúrgico, la cirugía apical o la extracción y reimplante intencional. ¿De qué va a depender? De los factores anatómicos, de las condiciones de la restauración y sobre todo de las condiciones del tratamiento previo. A partir de ahí, una de las complicaciones principales que tenemos para realizar este tipo de tratamientos es que no estamos tan bien entrenados como deberíamos para realizar la cirugía periapical. Uno de los problemas es que, como les comentaba, en los posgrados no se ve tal vez desde el inicio, ¿no? Entonces no tenemos tan buen manejo. En algunos posgrados dice que sí, pero en la mayoría, por lo menos aquí en México, no lo vemos desde el inicio. Y entonces, a partir de que nosotros generamos las expectativas para el paciente y nosotros tenemos las expectativas de lo que vamos a realizar y tenemos un buen manejo de lo que es el procedimiento que vamos a realizar, creamos un pronóstico. En este artículo que saca el doctor von Art, él describe el pronóstico de éxito de la cirugía tradicional, que era la cirugía que se realizaba anteriormente, era de un 59%. En el mismo artículo ellos nombran la cirugía contemporánea, que es la cirugía que se realiza sin magnificación, tiene un porcentaje de éxito de un 89%. Y la cirugía que se realiza bajo microscopio tiene un porcentaje de éxito de un 94%. Si ven la diferencia entre la contemporánea, no con magnificación, la con magnificación, es un 5%, pero esto, bueno, lo quisiera decir como aliciente para las personas que no tienen microscopio, que no crean que sin microscopio no van a poder hacer microcirugía. La microcirugía, desde mi punto de vista particular, yo creo que se puede hacer sin microscopio. Yo prefiero hacerla con microscopio. Hoy en día, entre más capacidades uno va generando por el estudio, también se tiene que ir llenando de herramientas mejores para poder realizar mejores tratamientos. Y en este estudio es nada más para que ustedes vean, es del doctor Kim, nada más para que vean que el retratamiento de la cirugía periapical tiene un porcentaje de éxito del 93%. O sea, si lo consideramos, es una tasa bastante alta, similar prácticamente a la cirugía de primera intención. Y en este estudio ellos lo que revisaban es por qué fracasó la primera cirugía. Uno de los factores era el incorrecto terminado de la preparación, un conducto no localizado, conductos perforados, istmos sin trabajar y obturación del conducto incompleta. En esta parte, una de las cosas que
que vamos a hablar es sobre cómo se debe hacer el corte en la cirugía periapical, cuánto es lo que debe de quedar cómo debe quedar el corte para que tenga un mejor pronóstico. En esa parte yo les quisiera comentar que los cortes generalmente son a 90 grados respecto al eje longitudinal del diente, pero también en algunas ocasiones nos toca angular el corte en más o menos 10 grados. ¿Por qué? Porque si no lo angulamos, generalmente no tenemos posibilidad de ver los conductos que están más hacia posterior. Un ejemplo, un primer molar superior con el MB2. Bueno, y de la cirugía tenemos las indicaciones y las contraindicaciones. Solamente coloqué unas aquí. Un favor, ¿no me pudieras habilitar lo de rayar la pantalla? ¿Lo tienes tú arriba en el panel, recuerdas? Sí. Lo puedes borrar. En los botones de arriba se desplega, te vas a los 3 puntitos y ya, para inhabilitar, ándale. Y inhabilitas la pizarra para los demás. Sí. Puede ser que me va a dar continuidad a las... Ahora ya se va. Bueno, hablamos de indicaciones y contraindicaciones. Una de las indicaciones para este tipo de tratamiento son calcificaciones de dientes completas, en las cuales de manera ortógrada no podemos trabajar el diente y entonces no nos aseguramos de haber desinfectado ni tampoco de haber obturado ese conducto. Una reabsorción dentinaria externa por sustitución pudiera ser también una de las condicionantes para que este tipo de tratamientos se realicen. Lesiones persistentes, que es generalmente la mayor causa que tenemos. En ocasiones tenemos endodoncias bien realizadas, pero las lesiones o los síntomas no desaparecen y continúan con problemas en los pacientes. Otra vez, el fracaso del tratamiento ortógrado y complicaciones anatómicas como los istmos. Actualmente ya sabemos que el MB2 nos da grandes problemas porque ya se descubrió que hay una tasa altísima de persistencia en los primeros molares superiores y en los molares inferiores el istmo es uno de los, mesial, es uno de los principales problemas que tenemos. Muchas veces, aunque tengamos una buena instrumentación mecánica y una buena educación, no alcanzamos a trabajar esas partes del conducto y por lo tanto dejamos zonas que no tocamos y dejamos bacterias enclaustradas en esas zonas. En algunos pacientes no hay ningún problema, pero en algunos otros hay problemas de sintomatología y entonces es que requerimos el tratamiento de cirugía periapical. En mi caso, nunca hago cirugías exploratorias. Desde mi punto de vista personal no puedo abrir nada más y crear tal vez una resección o un problema si tal vez tengo las ventajas como el CBCT para poder revisar las lesiones, tal vez las fracturas no se ven tan sencillo, pero puedo tener signos que me muestran que puede haber una fractura. Las contraindicaciones son, una de las contraindicaciones son las enfermedades sistémicas descontroladas, la terapia de bifosfonato, sabemos que se debe suspender al menos 6 meses para que el paciente pueda ser sometido a este tipo de tratamientos. Un paro cardíaco, un problema cardíaco que tenga un lapso menor a 6 meses y lesiones endoperios verdaderas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no hay nada de hueso de soporte, entonces no tiene ningún caso que se exponga el paciente a un tratamiento que no va a funcionar. Y la otra es importante siempre, los dientes no restaurados. Bueno, lo que les comentaba es, a partir de que tenemos un buen diagnóstico, creamos un plan de tratamiento, nos ganamos o tenemos la confianza de que el paciente acepta nuestro tratamiento y de ahí damos un pronóstico de tratamiento. Esto nada más es para repasar un poquito sobre los auxiliares diagnósticos. Son los 3 cortes que nos da la tomografía de CBCT y la reconstrucción volumétrica, que también es uno de los que nos da. Ya nada más muy sencillo como para repasar es el field of view más recomendado para la parte de cirugía es el de 5x5. Recordemos que en los boxeles entre más pequeño es el espacio que ocupa la imagen de la tomografía, más nítido es, entonces nos va a servir para revisar ciertos detalles que ocupamos yo. También otra cosa importante, tenemos una vista 3D del diente que vamos a tratar. Podemos revisar, como en este caso, un defecto en túnel, en el cual tenemos una perforación desde vestibular hasta palatino, y nos va a servir en el caso de este tratamiento para evaluar un plan de tratamiento, porque si yo sé que tengo un defecto en túnel, lo más seguro es que yo tengo que hacer, voy a hacer la endodoncia, después la pisectomía, pero en la pisectomía, si es que la endodoncia no lo controla, en la pisectomía yo tengo que colocar una membrana en el paladar que se encuentra perforado, colocar hueso y otra membrana en vestibular. ¿Para qué? Para evitar que los tejidos blandos se peguen hacia mi lesión, hacia mi corto, hacia mi pisectomía,
y me vayan a producir un proceso en esa zona. Esto nada más las radiografías, muy sencillo, las mesiales, ortoradiales, distales, de aleta de mordida y de más menos o positivo y negativo. ¿Para qué? Para distinguir algunas zonas que no vemos normalmente en la radiografía. Una cosa que también es importante para la tomografía, pero para la cirugía periapical, es qué tipo de suturas voy a utilizar durante el procedimiento. Yo, las que más he encontrado un poquito en la literatura es nylon 6 ceros o 7 ceros, polipropileno de 6 ceros o 7 ceros, y teflón yo nada más he conseguido de 4 ceros. Es bastante buena. El teflón, lo que me gusta, a diferencia del nylon y del polipropileno, es que es muy blando, entonces cuando es en sector anterior es muy suave y el paciente no le lastima demasiado. Lo que tiene de desventaja, tal vez en mi clínica, es que en ocasiones los nudos no se mantienen tan bien cerrados y se abren un poquito, y eso no me permite fijar el colgajo como debería. Es una desventaja, por ejemplo, en el caso que tenemos un frenillo cerca, porque la presión que nos va a generar el frenillo, de eso nos va a tender a desalojar el colgajo de la zona que le posicionamos. Entonces ahí, en esos casos, es mejor tener estas dos opciones, como el nylon o el polipropileno. Seda, porque ya no se utiliza, porque ya sabemos que el multifilamento y todo eso se adhieren las bacterias. De por sí la boca ya es un medio demasiado agresivo, y si aparte le ponemos un campo ahí en el cual se pueden cultivar, entonces nos puede dar problemas de cicatrización y también o de reinfección. El corte, lo que les comentaba, esta es una imagen nada más de un reimplante intencionado para hacer un poquito más didáctica la presentación. Un corte a 90 grados con respecto al eje longitudinal del diente, que ¿qué es lo que va a hacer? Me va a exponer la menor cantidad de tubulillos dentinarios, y entonces así voy a tener un mejor pronóstico. Cuando se hace a más o menos 10 grados, es dependiendo si en alguno de los costados yo tengo un ejemplo, un conducto muy pegado hacia vestibular, un istmo, y luego el otro conducto muy pegado hacia palatino. Entonces, en ese caso tengo que hacer tal vez angular un poquito mi corte para que me permita ver la parte posterior, y así tenga oportunidad de limpiar y trabajar bien ese diente. También para la retropreparación vamos a utilizar, generalmente encontramos instrumentos de 3 milímetros, pero también los hay de 6 y de 9 milímetros. La retropreparación, más adelante les voy a mostrar un artículo en el cual entre menos, o sea, hay que cuidar también el espesor de las paredes para también no dejar débiles las paredes y que no sufran de estrés posterior al tratamiento de la cirugía. De lo más importante es conseguir una buena vasoconstricción. Pongo la articaína de 1/100,000 porque es lo que conseguimos aquí en México. Yo estaría feliz de poder anestesiar con lidocaína al 2% de 1/50,000, pero desafortunadamente en México no la conseguimos. Es importante que el paso de la anestesia, generalmente yo como lo hago, como marca el doctor Kimmins Manual, es anestesio 15 minutos previos al tratamiento, pasa el paciente, vuelva a anestesiar nada más como un pequeño refuerzo, y ya inicio con el proceso de la cirugía. También es importante los vasoconstrictores. En el caso, pues el ideal sería las torundas o los pellets de epinefrina para colocarlos dentro de la cavidad, que nos controle mejor la hemostasia, o el sangrado, perdón, y entonces ya poder trabajar de manera mejor a la hora del sellado. En ocasiones también nos auxiliamos con sulfato férrico, con agua oxigenada o con un electrobisturí. El caso del electrobisturí, tal vez como quema la zona que está cauterizando, muchas veces queda un poquito de defecto de cicatrización, entonces no es tan adecuado, pero si no tenemos otra opción también es importante utilizarlo. Ese es un artículo del doctor Francesca Vela. Nada más ellos lo que hacen es una revisión y dicen cuáles son las ventajas o cuáles son los pros de utilizar en nuestro día el sistema piezoeléctrico. Sabemos que el piezoeléctrico también tiene años en el mercado, pero se empezó a utilizar también para la parte de odontología. Bastante bueno. Actualmente yo cuento con el piezoeléctrico en la clínica. El corte es muy nítido, y también tiene otra ventaja, que como el corte es un poquito más lento, te da más oportunidad de hacer cortes más precisos. En este caso, yo platicando con la doctora Paula Villa, me decía, Ever, es que esto no es de carreras ni competencias, esto es de precisión. Si tú ganas precisión con un aparato como este, entonces utiliza. Si vas a tardar un poco más, vale la pena tardar un poco más, pero tener un mejor tratamiento. Este es el piezoeléctrico que yo tengo, es el de Woodpecker. Las puntas, pues viene
viene un kit me parece, son 12 puntas, más aparte otras para preparación retrógrado. Esto es la verdad que en la práctica es mucha la ventaja el piezoeléctrico. ¿Por qué? Porque primero tienes una irrigación a base de una solución fisiológica o la solución que tú quieras colocar, pero aparte de eso, como la irrigación es tan buena, te permite, bajo microscopio, una visión exageradamente buena de la zona que tú vas a trabajar. Por la irrigación tan buena que tú tienes en esa zona, no tienes sangrado persistente que te esté tapando ahí la visibilidad, puedes ver perfectamente la zona que tú vas a cortar, y entonces tienes más oportunidad de hacer un corte mucho más nítido, mucho más recto, y entonces tienes un mejor pronóstico de tratamiento. Y esto, no voy a hablar tanto de los cementos a base de silicato. Ya sabemos que hoy en día revolucionaron por completo la parte de la odontología, primero porque está un artículo ahí del doctor Beckir, en el cual ellos utilizan, comparan el efecto bacteriostático, antibiótico, del MTA y del BCC o RRM. Entonces, ahí en el estudio no hay una diferencia significativa entre los dos, pero los dos son bastante buenos. Otra también son cementos que sellan bastante bien. Está en el mercado, está el MTA, Biodentin, está el BC Sealer, pero yo, en mi práctica, actualmente utilizo nada más el BC Sealer, el PUTI. Tiene la ventaja que es muy sencillo de manejar, es muy sencillo de llevar a la cavidad, y al menos en mis manos, cuando lo coloco, todo eso, no tengo el problema de que se me esté derramando fuera de la zona donde lo quiero colocar. Entonces es muy fácil colocarlo. En cuanto lo colocas, sabes tú que sellaste bien, porque tienes un buen control del material, y es por eso que a mí en la actualidad es el que más me gusta utilizar, con la desventaja que en México no lo podemos conseguir tan sencillo, pero parece que por ahí ya viene alguna marca que va a sacar uno similar, igual en PUTI, y entonces va a ser más fácil para poderlos conseguir. Una cosa importante también es, bueno, a partir de que yo voy a iniciar en la parte de la microcirugía, siempre es importante elegir el instrumental que yo necesito para este tipo de tratamientos. Yo inicié poco a poco a comprar las cosas que yo ocupaba para mi kit. En estos tres cassettes, unos con microespejos, otros con negras, con curetas, por ejemplo, están las Pichart para levantar los colgajos y todo eso, pero después fui reduciendo un poco, y para mí hoy en día los indispensables son estos instrumentos. El separador, el KimTrack del Dr. Kim, es muy, muy bueno, es muy cómodo para trabajar. El condensador, en izquierda y derecho, de Hugh son para condensar el material. Una Alegra, las microcubetas, que son de Hugh también, muy buenas y me funcionan bastante bien. Los microespejos, generalmente busco los que tienen rodio en la parte del frente. ¿Para qué? Para tener una mejor visibilidad del campo. Los microespejos únicamente no se utilizan en cirugía preapical. No debemos de tener una visión indirecta de la parte que vamos a estar trabajando. Debemos tener una visión directa. Por eso es que debemos de revisar un poquito de cosas de ergonomía para que el paciente nos facilite el trabajo a nosotros. Y el microespejo, lo único para lo que se va a utilizar es para confirmar, primero, que hice un corte recto, que el ápice y la parte de la raíz que yo dejé coinciden. Segundo, que hay una buena retropreparación, y tercero, que tengo una buena obturación. Y la sonda, esta es una sonda que yo utilizo nada más para las fotografías, es una sonda de implantes, pero en realidad pues puede ser cualquier tipo de sonda. Las curetas, los microelevadores, y este es para levantar los colgajos, el microcondensador y la Pichart. Ese me gusta mucho porque la punta, aunque tiene mucho filo, no es tan aguda. Entonces, por ejemplo, tengo otra que se llama P9, que es más aguda en uno de los costados, y entonces para levantar los colgajos, en ocasiones, si no tienes cuidado, puedes desgarrarlos un poco. Y esta no, me gusta mucho porque tienes un poquito más de control para levantar el colgajo. Ese nada más es para un solo artículo, no quise poner tanto de lo que significa el dar o no dar antibióticos previo a la cirugía. Puede ser un día antes, el día de la cirugía, y un día después. En conclusión, en ese artículo no encontraron una diferencia significativa, pero sí dice que recomiendan el uso de antibióticos. En este caso es la clindamicina. Entonces, desde mi punto de vista, también basado en esto, yo también prefiero que el paciente tome medicamentos un día antes, el día de la cirugía, y un día después de antibiótico, y más aparte yo le mando otros medicamentos para el postoperatorio, que ahorita les voy a comentar. Este artículo es una guía que había salido, este es de 2017, pero si no me equivoco, el doctor Kim la había sacado en 2015 o 2016. Lo que hicieron fue nada más
prácticamente yo le digo que es la guía de la microcirugía. Y ahí es qué ventajas tiene la microcirugía, por qué es mejor que la cirugía convencional. Bueno, ya sabemos que es mucho menos agresiva, es más conservadora y entonces como conservo mucho más los tejidos, tengo una recuperación mucho más sencilla. Tengo también otra cosa importante. Con la visión que me da la magnificación del microscopio, puedo revisar de una manera mucho más sencilla, tal vez ahí sí, los istmos que voy a trabajar. O sea, ahí en ese artículo prácticamente viene todo. Los cortes, cómo se deben de realizar, a cuánto se deben de realizar, cuánto es lo que yo debo de retropreparar. Y también ahí nos dan varios tips para el tratamiento. Igual, como ya les había comentado, la resección de 3 milímetros. Y ellos recomiendan las puntas del Dr. Kim, que son granuladas para realizar la retropreparación. Son bastante buenas, pero también un poquito complejas de conseguir y delicadas. Ahí es importante, este artículo prácticamente es la base de todo lo que hacemos en microcirugía, es una guía paso a paso de cómo se debe realizar. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito al diseño de los colgajos. El diseño de los colgajos yo he aprendido bastante con mi asistente, que también es periodoncista, el doctor Bremen, buen amigo mío y familiar mío. Él, por ejemplo, en el manejo de colgajos, había cosas que yo había aprendido durante los cursos que fui tomando de cirugía, pero siempre ellos como periodistas tienen un mejor manejo. Por ejemplo, un tip, una vez que, bueno, les voy a mostrar en casos, pero se lo voy a decir una vez que yo quiero reposicionar mi colgajo y veo que me cuesta trabajo llevarlo a la posición donde debe de estar, lo que podemos hacer es un colgajo parcial. Les explico eso. Cuando nosotros levantamos un colgajo de espesor completo, que quiere decir, levanto periósteo y la encía también por completo. Cuando yo quiero reposicionar un colgajo para que sea más fácil llevarlo al lugar, lo que hago es un pequeño filete nada más, en donde no levanto el periósteo. Lo único que quiero levantar es la encía o el tejido, pues. ¿Para qué? Para que me sea más fácil liberar el colgajo y que me quede más sencillo para poderlo suturar. Es importante que los colgajos, una vez que en dirección del aporte sanguíneo, ¿para qué? Para no cortarlo o cortarlo lo menos posible, y que nuestro colgajo tenga una buena irrigación una vez posicionado y que tengamos una buena cicatrización. El problema muchas veces cuando hacemos las incisiones para cirugía es que cuando iniciamos, muchas veces dudamos mucho de qué tipo de colgajo debemos de levantar, y en ocasiones lo levantamos y nos toca extenderlo un poco más después de haberlo ya levantado, y eso nos va a producir problemas de cicatrización, o también nos va a dejar pequeños espacios donde se pueden filtrar las bacterias y darnos problemas al largo. Este es nada más un ejemplo de los colgajos que hay actualmente, es el rectangular. Y en esta pequeña tabla lo que hago es, esta se la comparto siempre a mis alumnos, esta tabla sirve para que ustedes se den una idea de cómo deben de funcionar este tipo de colgajos. Es el rectangular, loop, coach plane, triangular y el semilunar, que desde mi punto de vista yo no lo utilizo, únicamente sería para drenar. El rectangular es muy bueno para la parte de anteriores, y lo que hay una modificación, que es yo levanto hasta papilas o dejo los márgenes de las papilas libres. Todo esto se les voy a mostrar en imágenes para que sea más sencillo. Este es el primero. Y lo que hago es levanto hasta los bordes de las papilas, pero también puedo dejar las papilas libres para no levantarlas. ¿Para qué? Para que me genere un menor proceso de cicatrización y que sea más agradable a la vista la cicatriz que vamos a dejar. En este tipo de colgajos, por ejemplo, si fuera en este caso el sector anterior, lo importante es que el frenillo se levanta por completo. Se tiene que levantar si vamos a trabajar, por ejemplo, en el central superior derecho. Hay que levantarlo para que no nos estorbe a la hora de trabajar, y no hay que tratar de respetarlo en ese caso, porque si no después vamos a obviar zonas de la lesión o no vamos a ver por completo la lesión si nosotros no levantamos de buena manera el colgajo. Este es el otro colgajo, el coach vein. Este colgajo lo que vamos a hacer es dejar un margen de 2 a 3 milímetros. En ocasiones no les gusta a muchos doctores porque deja una cicatrización incierta o una cicatriz que muchas veces se nota para el paciente, pero también tenemos la ventaja que es el colgajo que menos resecciones gingivales tenemos. También yo sé que los que hacen mejores colgajos son los periodoncistas y que generalmente no tienen problemas de recesión, pero en mi caso, cuando voy a trabajar en anteriores, este es el colgajo que más me gusta utilizar, más si tengo ya un problema en la encía. Es un ejemplo nada más del semicircular. Este colgajo pues no lo vamos a utilizar, ya sabemos que no se va a utilizar, porque es un colgajo que no utilizamos
bastante. ¿Por qué? Porque el problema es que si nosotros hacemos un semilunar, pero no medimos cuánto está de la lesión periapical, podemos quedar los márgenes dentro de la lesión y entonces eso nos evitaría la cicatrización y tendríamos problemas de infección. Este es más para posteriores, pero lo pongo como ejemplo en la imagen, es un colgajo triangular. Ese triangular, generalmente lo que yo hago es, si voy a trabajar, por ejemplo, en un primer premolar inferior, lo que hago es que la zona para liberar el colgajo la realizo hacia distal. ¿Eso qué ventaja me da? No tengo problemas con el agujero mentoniano ni problemas con el nervio, y entonces así lo evito y puedo tener una buena visibilidad del campo operatorio. Vamos a empezar un poquito con los casos clínicos. En este caso es un paciente femenino de 42 años de edad. Esta paciente la refieren porque tenía muchas molestias, tenía algunos problemas ya en esa pieza, y al tomar la primera radiografía lo que veo es que la corona se ve más o menos bien ajustada. En la ortodoncia, en ese diente no trae ortodoncia. Podríamos sospechar un poquito de que la lesión también es causada por rompimiento transitorio, aunque los otros dientes de los costados sí tienen brackets, no es suficiente como para lesionar de esa manera el diente. Vemos en la parte, en la base, la lesión periapical, y parece un poquito de reproducción por sustitución. En este caso, una de las cosas más complejas que tengo yo es que la corona está en buenas condiciones, tiene un poste colado bastante largo y ancho, el cual pareciera que uno de los costados está fracturando. Para estos casos, les decía, es imprescindible hacer la tomografía. En esta tomografía lo que busco es primero la separación que tengo con el agujero mentoniano, cuánto tengo de espesor del centro del poste hacia el costado hacia el vestibular del diente, y también cuánto es lo que yo voy a tener que cortar, o cuánto es lo que tengo de butapercha ahí para yo poder cortar y trabajar antes de llegar al poste. Esta otra vista nada más de la tomografía. Si vemos, el nervio está bastante alejado, se encuentra más o menos en el centro de los dos premolares, y en este caso, por ejemplo, yo no me decanté por hacer un reimplante intencionado, que tal vez hubiera sido una buena opción, porque posiblemente hubiera fracturado la pieza a la hora de retirar el diente, o hubiera hecho la fractura yo vertical del diente por el poste tan ancho que tiene esa pieza. En este caso, es complejo pensar en que voy a hacer un retratamiento. ¿Por qué? Porque es una paciente que no quiere el retratamiento primero. Segundo, es una paciente que ya tiene su corona, que ella se la ve bien. Bueno, así es como se ve clínicamente la corona, se la ve bien. Y en la porción ahí de cervical vemos el tracto. Yo desde que vi el tracto en esa zona, yo pensé que iba a ser y por la lesión en J, pensé que estábamos, por los signos que me daba la tomografía, pensé que era una fractura vertical. En este caso, les comentaba yo, la corona se ve en buenas condiciones, tiene ya algunos años la paciente con ella, pero está bastante bien, no se ve que tenga problemas, un poquito de recesión ahí en distal, pero se ve bien la pieza. Y entonces, en este caso decidí por hacer la cirugía periapical. Lo que hago siempre, la manera en la como me sirve la reconstrucción volumétrica a mí, aparte de la manera de enseñar al paciente, es yo creo un pequeño plan de tratamiento a partir de la reconstrucción, y me pongo el primer diseño del trabajo que voy a trabajar. ¿Para qué? Para que sea más sencillo para mí. En este caso decidí un trabajo triangular, porque quería describir bien la pieza que iba a trabajar. Ahí vemos la restricción del hueso, y no quería tener problemas con el agujero mentoniano. Tenía la ventaja que más o menos tenía 7.21 milímetros de separación, entonces creo que podía trabajar sin problemas, sin tener ninguna consecuencia extra. Y entonces les decía, en este caso las complicaciones anatómicas, pues, puede ser en la posición del mentoniano, me podrían decir si hago o no hago un reimplante intencionado. En este caso, yo preferiría hacer la cirugía periapical. Aquí es la primera foto donde yo levanto mi colgajo, se ve bien, no hay ninguna complicación, pero sí se ve bastante la resección gingival, la resección del hueso, y en este caso buscamos una fractura vertical. La encontramos, parece que ahí había una perforación, pero realmente la estuve buscando, tenía el diente y no la pude ver claramente. Esta es un estudio también del doctor Bekir y el doctor Kretschmann, en el cual dicen, dependiendo de cómo se encuentre la posición de la cortical vestibular, va a ser la reparación, va a ser buena o va a ser mala dependiendo de la posición en la que está. Y ellos hacen una clasificación, que es A, B, C y D. Y en este caso, mi caso se encontraba en una de tipo, pues, E, prácticamente. Más bien un tipo F, porque estaba casi toda la cortical destruida por vestibular. Pero aún así tenemos todas las otras paredes completas y tenía
el diente estaba bien fijo, no creo que fuera a tener ningún problema, y realizamos entonces el procedimiento. Lo que hago con esto nada más, esa manera didáctica, es medir los 3 milímetros que tengo que hacer de corte, y si bien en esa parte ya se ve que hice un pequeño corte con el piezoeléctrico, nada más para descubrir un poquito el ápice y que sea más sencillo mi corte, y que pueda realizar yo también, para que yo pueda retirar el tejido de granulación que se encuentra en la base. Aquí está el corte, un corte completamente recto con el piezoeléctrico. Es muy sencillo, de verdad. El piezoeléctrico es un poquito más lento el trabajo, pero es prácticamente pongo la punta de corte y solito se va llevando el diente de una manera sencilla. Lo único que tengo que cuidar es que sea recto también en proporción con el eje longitudinal del diente, para no desviarme yo o no crear yo un fallo ahí en la cirugía. Y en la parte de abajo lo que vemos es la retropreparación. El conducto oval está completamente preparado, y la obturación. En este caso, obturé con cemento con Bici-Sealer 3 vistas del tratamiento. Un buen sellado, no creo que tenga ningún problema. La paciente de hoy estaba completamente asintomática, y bien, este tratamiento lo realicé antes del coronavirus, pero pues con la desventaja que ya no pude dar un seguimiento como yo quisiera. La radiografía final y la fotografía nada más de cromatologías puras. El tratamiento está bien, el paciente se encuentra bien, se quitó el tracto sinuoso, y nada más estamos esperando que termine el proceso ahorita del coronavirus para poder darle sus controles y darle seguimiento. Otro caso, una paciente de 49 años. Esta paciente tiene una terapia previa. En ella me la envían porque tenían complicaciones con distal, porque no se quitaba igual un tracto, y tenía muchas molestias con el frío y con el calor. Entonces, a la primera radiografía, pues puedo ver que hay un cemento fracturado mesial, pues en distal, y en las raíces mesiales tratamientos exageradamente anchos, muy anchos. Por ejemplo, en estos casos, en ocasiones me gusta hacer reimplantes intencionados, pero en este caso no podía arriesgarme porque la pieza estaba demasiado dañada, la endodoncia era demasiado ancho, y corría el riesgo de que al momento de hacer la extracción yo fracturar la pieza y entonces arruinar el tratamiento. También parece una lesión mucosa en este caso. Lo primero que hice fue desaturar el conducto distal. Lo fui nada más de manera selectiva, trabajé nada más los 2 conductos distales, desoperé, coloqué hidroxído de calcio, la medicación a los 8 días, a los 21 días y continuaba con el tracto. Entonces, cuando ya más o menos bajaban los síntomas, decidí obturé. Si bien prácticamente se ve que estuviera desgarrada la pieza en distal, en la parte más próxima a la espina interproximal, pero no estaba desgarrada demasiado. El trabajo que le habían dado diente, pero no estaba en buenas condiciones. Y en la tomografía, ya una vez que la paciente continuó con problemas, esta es la tomografía que tomé antes de yo realizar el tratamiento. En la parte distal, que es la primera que vemos en la parte inferior izquierda, se aprecia un conducto extra. Entonces, ese conducto yo lo logré trabajar, lo logré curar. Creí que con eso iba a tener suficiente para poder mejorar las condiciones del paciente, por lo menos bajar la carga bacteriana, y que tuviera una mejor respuesta a la pieza, pero continuó completamente asintomática. Estuvo un tiempo asintomática y después continuó con problemas de molestias. En esta tomografía me sirvió para darme cuenta, uno de los problemas principales que tenemos es una cortical por vestibular exageradamente ancha, una dice 4 milímetros, pero yo creo que era más. Y es un problema porque a la hora de nosotros hacer el corte y la retropreparación y retroobturación, se nos complica porque no podemos ver tan bien como nosotros quisiéramos. Entonces, en la tomografía igual, esta tomografía que yo tomé de inicio para el tratamiento, la tomo ¿para qué? Para hacer mi diseño de mi colgajo, la forma en la que quiero trabajar, y lo que voy a hacer es que un colgajo triangular, igual, la liberatriz la voy a hacer hacia distal. ¿Para qué? Este punto tal vez de sutura me va a costar un poquito más de trabajo colocarlo, pero me va a ser más sencillo el manipular el colgajo, y no me acerco al agujero meconiano. Aquí está como estaba la paciente después de haber terminado la endodoncia, ya haber colocado una restauración nada más a base de resina, y todavía continuaba con un tracto. Entonces levantamos el colgajo y iniciamos la cirugía. Esta radiografía nada más es un poquito en esa zona se encontraba un tracto, y yo estaba un poquito preocupado porque pensaba que también una fractura vertical, ¿no? Y por el tipo de lesión en J que parecía que aparecía ahí. Igual, iniciamos el tratamiento y comenzamos con el corte. Les digo, el piezoeléctrico, la ventaja que me da es que aunque tenga una cortical muy ancha, la puedo trabajar de manera muy sencilla,
puedo limpiar perfectamente el ápice de la pieza y puedo hacer un corte muy sencillo. El corte, la oportunidad que me da el piezoeléctrico es que es bastante recto, de verdad, es muy sencillo de realizar. Y si ven el campo se ve bastante bien, sin mucho sangrado, y puedo ver perfectamente dónde estoy trabajando. En la foto de abajo lo que muestro nada más es que temí la pieza para buscar la factura, la busqué con el espejo y también con el cristal, que es la zona donde yo creía que estaba, y no la pude ver, entonces proseguí con el tratamiento. Hice mi preparación y ahí mi retrocuración. En este caso igual con cemento bicicile, el putti, es muy sencillo, aunque tengo un poquito de sangrado, todo eso, no tengo problemas con que el cemento se me vaya a diluir o se pase un poquito, aunque yo, por ejemplo, en el caso de Biodentin, compré el amalgamador, intento hacerlo con el método, me cuesta mucho trabajo para obturar, y con este es mucho más sencillo la obturación. Aquí está como quedó terminada la reestructuración y las radiografías del final. También este caso fue un caso que realicé 3 semanas antes de la pandemia, y pues no he tenido oportunidad de darle más controles, pero ahora esperamos que todo se termine y ya poderlos seguir dando el seguimiento a estos pacientes. Este es otro caso clínico, una lesión periapical bastante amplia. Esta me la refirió un amigo mío, el doctor Ernesto, también excelente endodoncista. Él me lo manda porque cuando él ve la primera radiografía, es una paciente de 16 años de edad, en esta radiografía ve la lesión exageradamente amplia. Entonces, lo que platicamos con él es, primero, ¿sabes qué? A las endodoncias vamos a dejarla unos meses así, y si no tiene ningún problema, así se queda y esperamos y vamos dando controles a la lesión periapical. De todos modos, antes de que él inicie el tratamiento, mandamos a hacer una tomografía. En estos casos, lo primero que yo veo para hacer el tratamiento es, bueno, qué factores de riesgo tengo, y las consideraciones clínicas son qué problemas anatómicos puedo tener en esa zona, y si, por ejemplo, en el caso de esta endodoncia, si yo la veo bien terminada, si veo un buen señal, entonces yo no creo que pueda mejorar realmente el tratamiento. Entonces, en este caso, mi primera opción es realizar una cirugía periapical. Como yo ya sabía que el tratamiento se había realizado bien, se hicieron por lo menos 3 citas de medicaciones intraconducto, y aún con todo y eso continuó con los síntomas la paciente y con problemas, la dejamos así en observación más o menos de 2 meses, y después ya fue que yo inicié el tratamiento. Mi plan de tratamiento fue la apicectomía. Aquí está como se veía clínicamente. No había un tracto en esa zona, pero la paciente tenía bastantes molestias. Antes de iniciar el tratamiento, esta es una foto previa, yo le pedimos a la ortodoncista, esposa de mi amigo Ernesto, la doctora Abril, que quitara la fuerza en los anteriores para ver si el rompimiento transitorio o la fuerza que estaban generando los brackets era la causante del problema. Pero continúa exactamente igual. Aquí nada más una vista del peso de la fotografía y la tomografía previa antes de iniciar el tratamiento. Si vemos, es un defecto en túnel, un defecto through and through. El problema es que va desde vestibular hasta palatino, y en palatino es donde se encuentra perforada la cortical. Es un problema bastante serio, es una lesión bastante amplia, y como les comentaba, en este tipo de casos, antes de yo realizar el tratamiento, yo ya me generé una idea de qué es lo que voy a trabajar, y desde el inicio yo ya sé que en este caso voy a necesitar membranas y hueso de a fuerzas. Igual, lo que hago en esta vista, como les comentaba, es yo diseño mi colgado. ¿Para qué? Para tener una idea más fresca de lo que quiero realizar y cómo quiero que quede mi tratamiento antes de siquiera llegar al paciente. Aquí está, cuando iniciamos ya la cirugía, es ahí en la preparación. Somos los cortes de los ápices. Es una lesión bastante amplia, se puede ver, abarca obviamente hasta los caninos y hasta el otro central, pero pudimos quitar todo el tejido granuloso que había en esa zona, y fue lo que tuvimos. Nada más una cosa, en este caso dan una idea de qué es lo que crean los hemostáticos, si afectan o no para el proceso de la cicatrización, y menos en este estudio dicen que no hay ninguna diferencia significativa entre colocar y no colocar. Bueno, perdón, en que afecta o no afecta. Y este es el mismo tratamiento, nada más ahí realizando las retrooperaciones, cortes rectos, y una calidad bastante amplia. Es lo que obtuvimos de la lesión periapical. Es importante que una vez
que nosotros extraemos algo del organismo, siempre mandarlo a patología. Y en el caso de nosotros aquí en Michoacán tenemos, me parece que son 3 patólogos bucales, se envían, se hace el estudio, el paciente, pues, lógico, va incluido en el costo, y ya nos dan la certeza de qué es lo que realmente encontramos. Y en un estudio hicieron FONAR, me parece que es del 2010, si no me equivoco, el porcentaje de los que se encontró en las lesiones periapicales es el 70% son granulomas, el 23% son quistes, el 5% son abscesos, el 1% tejido de cicatrización y el 1%, perdón, queratoquistes. El queratoquistes sabemos que, bueno, si ustedes preguntan con un cirujano maxilofacial, la primera recomendación es hacer un margen de seguridad de 1 centímetro a cada costado y retirar toda esa zona de ahí. Entonces es un tratamiento un poquito agresivo, pero que afortunadamente tenemos el 1% en las lesiones periapicales. Y aquí está como terminó ese tratamiento. Colocamos una membrana por palatino, no se ven, no toman fotografía de esa parte. Y está el hueso, que en este caso lo pongo con Abincot. Una de las recomendaciones es, yo utilizo hueso humano, lógico, pues tratado, para tener un mejor de resultados. Habrá quien diga que otros tipos de materiales son buenos para la regeneración, pero en mi caso siempre procuro utilizar este tipo de hueso. Otro caso clínico, esta es una dentista, 24 años de edad, ella acude a la consulta porque tenía molestias en el central y tenía un tratamiento previo, pero ella le había realizado una ambulancia hace como 10 años y le retrataron el central y el lateral hacía apenas como, si no me equivoco, 3 años. Entonces, al ver la radiografía nada más, veíamos, lógico, tratamientos mal realizados en central y lateral, pero un poquito de lesiones periapicales en la parte de, en la zona de apical. Entonces, como es un tratamiento, generalmente yo siempre solicito el CBST, y entonces en el CBST revisamos, bueno, es la vista clínica de la paciente y la radiografía. En el CBST revisamos las condiciones en las que está el diente, y en este caso, el diente tenía una perforación hacia vestibular. Cuando ya estábamos haciendo un poquito más en la historia clínica, la doctora me platicaba que cuando le hicieron el retratamiento, utilizaron fresas de diamante para desuturar. Entonces, por lógica, es un instrumento que no tiene nada de flexibilidad, y pues era muy sencillo que realizaran la perforación vestibular. Entonces, otra vista nada más de la tomografía, y ahí vemos lo peor es que aparte de que la perforaron, también la obturaron. Entonces se creó un defecto ahí por vestibular en la tabla creada por la gutapercha que colocaron. En la vista de la radiografía, pues no veíamos la perforación, por eso siempre es indispensable para este tipo de tratamientos enviar a hacer la tomografía. Y aquí nada más en este corte lo que hacemos es revisar un poquito lo que tenemos de extrusión en la perforación, cuánto es lo que tenemos por debajo de la perforación y cuánto es lo que tenemos de separación hacia el centro. En ese caso, pues se estaba 2.76 milímetros, no era algo tan cerca, porque íbamos a trabajar más en tercio medio de la raíz que en el nivel apical. En este caso, como era una pieza que estaba bastante perforada por vestibular, yo decidí hacer un corte hasta el límite de la perforación. Y lo que estaba tratando de contemplar era que el hueso que teníamos marginal en cervical me mantuviera la pieza sana y que no tuviera ninguna complicación de movilidad y que estuviera estable después del tratamiento. Una vez que levantamos el colgajo, así es como encontramos la perforación bastante amplia, a tercio y medio de la raíz, y ahí sudado luego. En este caso levantamos un colgajo rectangular en el cual respetamos las papilas para tener una mejor reposición. Es la vista de cuando iniciamos el tratamiento, descubrimos las raíces, está completamente perforado el central, el lateral también tiene una perforación. Lo que hicimos fue una resección hasta la zona de la perforación, dejando una raíz bastante corta, no dejamos ni siquiera una proporción 1 a 1. Entonces pensaríamos que eso protésicamente no va a funcionar. Yo le comenté desde el inicio a la doctora, le comenté, este es un caso de un pronóstico bastante reservado, pero pues lo podemos intentar. Creo que con el cinturón de hueso que tenemos en cervical es suficiente para mantenerlo en la pieza. El tejido de granulación encontramos en el ápice del central. Esa es la parte del corte y la preparación. Comenzamos a realizar nada más que todo estuviera en buenas condiciones. Y aquí se ve el espacio que dejé del corte. En el lateral, el corte no fue tan amplio, en el central fue bastante amplio, ¿verdad? Que pensé que esta pieza
pronto se iba a perder o iba a comenzar con problemas de movilidad. La obturación, en este caso, se alcanzan a pasar todavía huecos, a partir de ahí comenzar un poquito más. Este es todavía con biodentina. Y aquí tenemos la sutura. En este caso, suturé con Tenflón de 4 ceros. Y tuve un problema a la hora que estaba colocando, iba a tomar unas fotografías, pasé el separador a mi asistente y era el separador, el Kimtra, que en la parte de hasta el frente tiene unos pequeños dientes para que se soporten en el hueso y no tengan movilidad del separador. Se nos soltó y entonces le dimos ahí un llegue al colgajo y nos quedó así. Pero después, a los 6 días para retirar las curas, ya venían en mejores condiciones. Y les digo que el teflón en esta zona, como el frenillo, le dejamos un poquito de costado, no me estaba lastimando y no tenía problemas. El teflón bastante suave para los pacientes y muy cómodo para ellos, no les lastima tanto el labio. Y le vemos el tratamiento después de 2 meses. Una vez que pasaron 2 meses, nosotros revisamos, queda ahí un pequeño cicatriz del tracto y el color se ve bastante bien. La recuperación fue bastante buena, nos ayudó mucho la doctora, que es bastante cuidadosa con su higiene, y también bueno, una vista nada más amplia de cómo se compone el colgajo. Y la línea todavía de cicatrización, pero con muy buenas características, se veía bastante bien la reposición. En este caso, algunos doctores me permiten, o algunos pacientes me permiten hacer la rehabilitación. Esta paciente sí me permitió. Yo tuve oportunidad de realizar las coronas y una carilla para terminar el tratamiento. Y así es como terminamos el inicial. Y al final, en la parte de arriba todavía hay un poquito de cemento ahí que estábamos terminando de limpiar. Pero la recuperación de las papilas y la parte que regeneramos de la estética de la paciente fue bastante aceptable. Quedó pues, la doctora muy contenta y también yo satisfecho con el tratamiento después de que tenía ahí muchos problemas. Este caso, esta fotografía es más o menos son 1 año y 8 meses de control. Está completamente asintomática y se encuentra bastante bien. Otro caso clínico, es un caso clínico que me gusta mucho presentar porque es un caso complejo. Me lo enviaron ya con una terapia previa. La doctora que lo trató estaba haciendo la endodoncia y a la hora de terminar de curar, el paciente refiere mucho dolor, tanto dolor que se levanta del sillón y le dice que no soporta más. Entonces la doctora se espanta y lo que hace es tratar de desobturar los conductos. Y en el intento de desobturar, fractura un instrumento. Se lo deja pasado más o menos como 7 milímetros por debajo del nivel apical. Y entonces el paciente a partir de ahí comienza con pues, muchísimas más molestias de las que tenía. Me lo mandan, me hablan los doctores y me dicen que si lo puedo tratar. Vemos al paciente, ya vemos en esta radiografía no nada más un instrumento fracturado, pero en realidad eran 3 instrumentos fracturados. Entonces, mi primera opción fue hacer el tratamiento no quirúrgico, intentar retirar el instrumento si era posible, y si no, creía yo que con un buen sellador podemos conseguir ese tratamiento funcional. Ahí inicio las ventajas que tuve es que en distal, no se nota, pero son 2 conductos en distal, un conducto bastante amplio, y en mesial 3 conductos, un medio mesial. Entonces, con esos 3 conductos que encontré por mesial, yo creí que iba a lograr bajar bastante la carga bacteriana y que el instrumento no iba a ser suficiente como para generar más problemas posteriores a la obturación. En este caso, en la parte de distal, como estaba bastante desgarrado el foramen apical, lo que hice fue crear un tapón con MTA para a partir de ahí obturar con glutaperzol. Como yo creía que todos esos pasos que iba realizando iban mejorando el tratamiento, yo pensé en un momento que ese tratamiento únicamente con la endodoncia iba a funcionar sin necesidad de tener que llegar a más. Así es como quedó el tratamiento. Los 3 conductos mesiales estructurados y los distales perfectamente estructurados, con la desventaja que teníamos un instrumento a nivel apical en los conductos y otro instrumento más abajo todavía. Dejamos al paciente así. El paciente ese mismo día, bueno, en la noche de ese día, la madrugada, me marca como a las 3:30, no soporta el dolor, que ya no puede más con las molestias y que entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces es que yo decido enviar a hacer el CBCT. Igual, lo primero lo que veo es, reviso mi obturación, que se ve bastante bien, y en el reconstrucción volumétrica lo que hago es diseñar igual mi colgajo. Como tenemos el agujero mentoneno ahí en el sistema, no quiero acercarme, y lo que me ayuda a la tomografía es que puedo hacer un mapeo más del agujero mentoneno y saber exactamente a cuánto de distancia están los instrumentos y a cuánto de distancia tengo para poder trabajar. Tengo un problema que el instrumento fracturado que está dentro de la pieza son 7.21 milímetros. Y el espacio que tengo entre el mentoniano y el lápiz del instrumento fracturado, son de 3.31 milímetros. Entonces yo consideraba que como el otro instrumento estaba todavía más abajo, eso era suficiente para causar dolor en el paciente. Entonces ese era el problema, que teníamos ahí esa
esa molestia constante porque se estaba clavando al masticar. Ese instrumento de primera intención lo que hice fue quitar la oclusión por completo, pero el paciente no soportaba el dolor. Entonces ahí ya no hubo más que hacer. Y entonces mi primera indicación es no puedo hacer un reimplante intencionado porque la pieza también está un poquito debilitada, es un primer molar, y puedo tener un poquito de complicaciones porque las raíces son largas y puedo tener el problema de fracturar el diente. Entonces iniciamos el tratamiento, igual por arco triangular, dejo las papilas y ahí se ve la apertura que hice y el corte de la raíz. Ahí está el prueba. Y ahí está el lápiz que retiramos. Retiro el lápiz, la obturación se ve bastante bien. Bueno, se ve bien, ahí el istmo estamos que no está trabajado, pero se ve bastante adecuada. Y el instrumento que estaba fracturado. Una vez que retiré ese instrumento, no me puse a buscar más en los instrumentos que estaban muy por debajo, y con el sangrado, y de hecho coloqué viscostat transparente para que me diera para terminar el sangrado y poder buscar el instrumento. No logré ver absolutamente nada aún con el microscopio y decidí por no retirarlo. Todo esto lo investigué con los doctores y también con el paciente, porque era un paciente que intentaba demandar a los doctores. Y ahí está nuestra preparación. Después obturamos con biodentín. Aquí están los primeros controles, en la radiografía final, y después lo revisé al mes, así es como estaba el paciente. Hoy a los 6 meses, a los 6 meses y después al año la recuperación que se encuentra. Una recuperación bastante buena del hueso. Radiográficamente ya sabemos que no podemos evaluar una reparación a partir de una radiografía, pero por lo menos nos da una idea de cómo va esa zona, la cicatrización. Se ve bastante bien, tuvimos que mutilar mucho de la raíz porque uno de los instrumentos estaban tensionados y no lo podíamos retirar. También, como era un paciente complicado, la situación que había pasado, estaba bastante molesto, no podía exponerme yo a que tratando de sacar el otro instrumento o tratando de cortar la raíz más abajo, pudiera yo crear un problema mayor. Entonces decidí mejor cortar desde ahí y esperar. El paciente hoy ya tiene 2 años después del tratamiento, pero desafortunadamente es un paciente complicadillo. Él no ha decidido colocarse todavía la corona, está completamente en discusión, pero pues el tratamiento ahí está, sigue viviendo, pero ojalá que más pronto que se pueda ya se rehabilite. Para este tipo de lesiones en las que yo tengo que crear un espacio un poquito más grande, lo que utilizo para yo como un andamio para la sangre nada más, son estas como balitas de colágeno, son de colágeno vacuno. Lo que hago es que estas las aplasto un poquito y las coloco dentro de la lesión periapical. ¿Para qué? Lo único que quiero es que me ayuden a mantener la sangre, no que sean, nada más. Tengo la ventaja que tengo 3 paredes sanas, entonces creo que voy a tener una buena recuperación. Otro caso clínico. Y este caso me lo envían porque tiene problemas la paciente. Ya la primera radiografía, pues luego es evidente una lesión periapical en los mesiales. El diagnóstico es un viento previamente tratado. Tiene la paciente más o menos, si no me equivoco, 5 años con su restauración. Tiene 2 instrumentos fracturados en mesial, con la opción de que uno de los conductos estaba bien trabajado y el otro no estaba trabajado. Una desventaja es que tenía un poste metálico ahí y la paciente estaba muy feliz con su restauración, que estaba bastante bien ajustado, un poquito en distal, tal vez desajustado, pero clínicamente no se veía absolutamente nada, se veía muy, muy bien la restauración. En este caso tampoco no me decanté por hacer un reimplante, sino me decanté por una cirugía periapical por las condiciones del diente. Yo no podía exponer a que ese diente se me fuera a fracturar a la hora de su extracción. Y entonces decidí hacer una cirugía periapical. El instrumento fracturado bastante amplio, el instrumento. Entonces, yo creía que iba a ser complicado retirarlo de manera ortógrafa. Una vez que liberamos, que abrimos, hacemos la fruta para ver el lápiz, y ahí podemos ver claramente el instrumento fracturado. Se encuentra en vestibular, que es una ventajota que se encontraba en vestibular y que no se encontraba en lingual, porque es más sencillo para mí poderlo ver durante el tratamiento e intentar retirarlo. Otra vista del instrumento. Ahí ya hemos hecho el corte. Inicio a hacer el corte, y perdón, en el corte ya reviso si ya había quitado una radiografía, si ya había quitado por completo el instrumento, y ahí se ve que todavía persiste una parte del instrumento. Continúo limpiando y puedo retirar el instrumento. Con las puntas de retropreparación lo retiré. Ahí se veía completamente limpio el conducto sin de instrumento. Y la obturación, este también está obturado con biodentín. Ahí está la fotografía final y la radiografía final
Esos también son pacientes que me refieren, en este caso es un doctor, un amigo, el doctor Pepe, él me lo refiere de un lugar alejado de donde yo estoy, y ya en los controles posteriores se los da. Esta paciente tiene más o menos un año que yo lo atendí y actualmente se encuentra completamente asintomático. Otra opción de tratamiento, como les comentaba, es el reimplante intencionado. No es un procedimiento nuevo, es un procedimiento ya bastante viejo y con una tasa de éxito bastante aceptable. Aquí nada más es un poquito de historia sobre desde cuándo se comienzan a hacer los reimplantes intencionados. Es Abulcalces en el siglo XI, después por Pierre Fauchard en 1972 y luego Grossman en 1932, como lo describen. Y la técnica de reimplante intencional, al menos como yo lo realizo, como lo aprendí, es antes de iniciar el proceso, una extrusión pasiva del diente. Como la genero con ortodoncia. Coloco 3 brackets, uno, si en ejemplo que es un primer molar inferior, hago coloco un bracket en el segundo premolar inferior, luego un primer molar y otro en el segundo molar. Tal vez uno de los tips importantes para poder hacer la extrusión, la extrusión pasiva más sencilla es un alambre de 16x22 o 16x25, pero que sean de níquel titanio. Son alambres bastante flexibles, que son fáciles de colocar. Y la manera en la como coloco los brackets no hay necesidad de ser ortodoncista, los coloco en el tercio medio, en el ecuador o el tercio medio de la corona clínica del diente. Y a partir de ahí, si voy a extruir el central, lo único que hago es bajo el bracket un poquito. Y como el alambre es un poquito flexible, me permite que entre bien y lo fijo ya sea con ligas convencionales o con ligadura metálica. La extrusión pasiva se debe realizar por al menos 2 semanas. Lo que intentamos es que el alveolo no acompañe al diente en la extrusión para que se quede el espacio ahí tal cual debe estar. Antes se decía que la extrusión, una vez que se hace la extracción del diente, obviamente debe durar un máximo de 20 minutos fuera de boca. En la actualidad ya se dice que 10 o 15 minutos es el máximo. Siempre se debe mantener el diente bien hidratado y el alveolo que se coloca es una torbomba, se deja ahí, se cierra, el paciente cierra, mientras nosotros realizamos únicamente la retropreparación y la retroobturación. He visto casos de algunas personas que sacan el diente, hacen la extracción, hacen el tratamiento fuera del diente y después hacen la retropreparación y la retroobturación. Creo que es una pérdida de tiempo bastante amplia en la cual las células mesenquimatosas van a tener un proceso donde van a empezar a perecer y no hay necesidad de exponer tanto los dientes fuera de boca. Entonces, uno de los problemas que hay con las extracciones de reimplante intencionado son las resecciones, la reabsorción por sustitución. Si nosotros no tenemos un buen manejo del ligamento periodontal una vez que extraemos el diente, si no tenemos bien hidratado el diente, podemos tener este tipo de problemas. En algunos casos colocamos una férula, puede ser de un alambre de ortodoncia multitrenzado. Lo que queremos es un alambre delgado que me permita cierta movilidad del diente, nada más para que no se vaya a anquilosar, que si lo pensamos desde un punto de vista protésico, una anquilosis no es un problema, es un diente que posiblemente sí va a tener que perder, entonces se va a salvar a partir de este tipo de tratamientos. Y el tiempo para restaurar es una vez que se reimplanta y que ya queda bien fijo el diente, 2 meses, a partir de ahí ya se puede reconstruir. En estos casos son casos donde tenemos complicaciones para realizar cirugía. También les digo, lo principal es cuando tengo alguna complicación o hay dientes, por ejemplo, como los segundos molares inferiores, son complejos de ver en una cirugía periapical porque no tengo un campo visual tan amplio, están en la parte más posterior de la boca y cuesta mucho trabajo realizar un buen corte, una buena reestructuración y una buena reestructuración. La ventaja que tiene tal vez es que no tengo, sobre la cirugía periapical, si se puede llamar una ventaja, es que no tengo que levantar un colgajo, no tengo resecciones gingivales siempre y cuando se manejen de buena manera los tejidos y también la extracción. La extracción es importante, que en este caso se realiza únicamente con forceps, no se utilizan elevadores para absolutamente nada. He visto, por ejemplo, doctores como el doctor Carlos Herrera que están comenzando a hacer un poquito de espacio con el piezo eléctrico y después hacen la extracción. Yo en mi caso lo que hago es lo extruyo con ortodoncia, hago un poquito más sencilla mi extracción, generalmente salen muy fácil las piezas, lo trabajo y lo reimplanto. En caso de perforaciones, lo que tiene de ventajas a la cirugía periapical es que como estamos viendo el diente directamente es muy sencillo hacer el sellado de la perforación y el manejo es muy, muy fácil. Una de las complicaciones que puede tener es que se fracture a la hora de hacer la extracción o que también mientras estamos trabajando con él fuera de boca,
lo tiremos al piso y eso se puede contaminar y entonces eso echa a perder nuestro tratamiento. Eso nada más era del CBCT. Ya sabemos que hoy en día el CBCT es un auxiliar de diagnóstico de excelente calidad que debemos de prácticamente utilizar en muchos de nuestros tratamientos, siempre y cuando sea. Tiene una ventaja, que es uno de los aparatos que necesitamos tener en nuestra clínica. Que afortunadamente tenemos, al menos aquí en México, varios aparatos en una ciudad y entonces podemos enviar a que no lo haga sin necesidad de tenerlos en nuestro consultorio porque es un aparato pues, exageradamente caro todavía. Y entonces, ¿cómo lo vamos a realizar el implante? ¿En qué casos? Pues ya sabemos cuando la endodoncia continúa con problemas. En caso de que no tenga una perforación y no podemos una calcificación, el total del diente no podemos trabajar. Una anatomía compleja de trabajar nos puede ocasionar algunos errores de procedimiento con fracturas de instrumentos o un mal sellado y reabsorciones de lineales externas. Puede ser las por sustitución, que también si este tratamiento no se maneja de manera adecuada, pues también las va a generar. Y este es un caso en el cual, bueno, uno de los casos de reimplante funcionado que tengo yo, es una paciente de 17 años, también ya tiene una terapia previa, 3 instrumentos fracturados en la parte demencial, un caso pues, para mí bastante complejo, no podía retirar los instrumentos. Y esta es una imagen del CBCT que le mandamos a hacer, es un pequeño video, para darnos una idea de cómo estaba la situación y si creíamos que podíamos retirar los instrumentos o íbamos a realizar. La lesión pues, es bastante amplia. En ese tratamiento yo podía tal vez decidirme por la cirugía periapical por una lesión tan amplia que tenía prácticamente ya perforada toda la tabla vestibular y iba a ser sencilla, pero yo no quise decidirme por una cirugía periapical por el riesgo de los instrumentos que yo no sabía si los podía retirar. En este caso, uno de los problemas que tenemos a la hora de ofertar este tipo de tratamientos como reimplantes intencionados es que el paciente lo ve como un tratamiento, pues primero que le han dicho a algunos familiares o algo que es un tratamiento de última opción, que es algo que no funciona y que antes de eso, primero 20 endodoncias y después ya se va a llegar a algo así que no es la primera opción, pero no. Realmente hoy el reimplante ya tiene una tasa de éxito mayor y es un tratamiento bastante bueno. En este caso nada más mandamos a hacer la tomografía y hacer nuestros cortes para revisar. Yo intenté pasar primero los instrumentos o retirarlos, no pude ni retirarlos, uno los puede pasar, pero aún así no conseguí una buena endodoncia. Y aquí está el tratamiento de conductos distal, una niña de 17 años, un conducto bastante amplio, ensayado. En mesial yo no pude retirar instrumentos, me costó mucho trabajo uno de los mesiales que se puede bajar bien, y el otro pues, prácticamente quedaban todos los instrumentos ahí. Dejamos a la paciente 18 días y continuaba con molestias, después continuó con un poquito de molestias más severas, y entonces fue que yo ya había practicado con el papá y le ofrecí este tratamiento que íbamos a realizar. Uno de los problemas principales que tenemos en la cirugía, ya sabemos que son los sismos, que muchas veces no podemos limpiar. En este artículo hace una revisión nada más de cómo es el pronóstico de este tipo de tratamientos y cuándo limpiamos y cuándo no limpiamos este tipo de procesos dentro del conducto. Ya sabemos que en los conductos la anatomía es bastante compleja y esto es ejemplo nada más de cómo se trabajar. La importancia tal vez, o por lo que yo puse este artículo antes de un caso de reimplante, es porque en el caso de reimplante, trabajar este tipo de vehículos pues es bastante sencillo, de verdad, muy sencillo. Y aquí está un artículo sobre reimplantes intencionales. Lo único que puse estos artículos es para que vean que la técnica está escrita ya en varias partes, que es un tratamiento bastante confiable. Y en este caso de la niña, este es el manera como yo inicio el tratamiento. Un arco de 16x25, este es de níquel titanio, es perdón, de Cooper níquel, y los brackets, nada más el del molar inferior, un poquito más por debajo de los otros dos, para que no quede la extrusión. Lo dejamos así 2 semanas. Y bueno, aquí es la tasa de éxito de los reimplantes intencionados. Un 80 o un 92% es lo que tienen de porcentaje de éxito. Una vez que yo realicé el reimplante, aquí está la foto del alveolo, nada más que se ve en la pieza. La radiografía de la pieza, una vez que la hice la extracción. Y aquí vemos la pieza clínicamente. Lo que tiene de ventaja es que yo veo de manera directa lo que yo estoy tratando. Entonces tengo una visión muy sencilla de lo que voy a hacer y entonces es muy fácil realizar el tratamiento. Ese es el ápice nada más, tejido de granulación. Entonces, en el sol está. Aquí está el corte. Es sencillo trabajar. El istmo también muy fácil. ¿Por qué? Porque lo tengo correcto. En este caso, las terminas en que no son están completamente empapadas por líquido. Aquí el corte.
y la obturación. En este caso fue obturado con Biodentin, de ahí el istmo trabajado, y como que lo más impresionante de los reimplantes intencionados es que así se ve la pieza una vez que yo la reimplanté, pues en el día del reimplante. Y bueno, en este caso no colocamos ningún férula, la dejamos así. Lo que tiene de ventaja el reimplante es que una vez que se coloca dentro del embrión, se forma un vacío y queda prácticamente muy, muy fijo, sin necesidad de hacer absolutamente más nada. En molares, en anteriores muchas veces no se colocan férulas. Aquí está una vez reimplantada la pieza, ya está preparada, depurada, y así se ve. A los 8 días, si vemos los tejidos, en sí están completamente sanos. La paciente desafortunadamente no tiene una buena higiene y tiene placa bacteriana, pero la pieza se ve bastante bien, no se ven los tejidos, no se ven nada lesionados. Ahí está al mes, cómo se ve la recuperación. En ese caso ya al mes ya se empieza a platicar para hacer la rehabilitación de esta pieza. Los tejidos se ven muy, muy, muy bien. Este ya el caso, 2 meses posteriores, se coloca la restauración, en este caso una porcelana, y así es como estaba la pieza, con una recuperación bastante buena de la parte de apical. Ya ese es el seguimiento, 1 año y medio del tratamiento. Eso se ve bastante bien, no tiene complicaciones, y lo que más cuidamos es las absorciones dentinarias externas por sustitución. Es uno de los problemas que nosotros podemos causar con este tipo de tratamientos. La recuperación es muy, muy buena. El reimplante, por eso, en estos casos, es para mí muy bueno, porque es sencillo de realizar, siempre y cuando se maneje una buena técnica, y también la recuperación es bastante buena. Otro caso de reimplante intencional. Este caso me gusta porque es un caso que tal vez era un caso prácticamente perdido, una paciente de 45 años de edad, una endodoncia previa con instrumentos fracturados en mesial también una perforación de la raíz, y una corona pues ya desajustada con un poste metálico. Entonces ahí, en este caso, yo no quise hacer otro tratamiento más que el reimplante, porque las perforaciones para mí iba a ser complejo poder sellar todas las perforaciones de manera ortograda, y también tenía la complicación ahí de que la pieza no estaba bien trabajada hasta la base, entonces quería yo mejorar el tratamiento, y en este caso fue de los primeros que yo hice, aunque tenía corona, yo decidí colocar brackets y hacer el tratamiento funcional. El primer problema que tuve a la hora de hacer, bueno, ahí ya armo el caso, pongo a la paciente, es un segundo molar inferior. En los segundos molares tengo el problema de que no tengo una buena visión, entonces el reimplante me facilita muchísimo el tratamiento. De aquí iniciamos. Lo primero que pasó es que se me fracturó la corona. La tornera ahora de colocar el forceps, y si vemos que está todo completamente contaminado y filtrado. Igual ahí comencé un poquito más de paciencia para hacer la extracción. Hice la extracción, y así es como se ve el diente completamente perforado por mesial, y 2 conductos que no se habían trabajado hasta el nivel apical. Ahí hicimos el corte, y ahí están las preparaciones. Era un diente que estaba bastante lastimado, con un pronóstico bastante pobre. ¿Por qué? Porque era una pieza que ya estaba muy, muy afectada. La sellamos con MTA. Ahí está el sellado. Se ve un poquito seco ahí el ligamento periodontal, pero en realidad estaba bastante hidratado, más en la fotografía, sí se aprecia. Y aquí está el diente. Aparte de que yo, cuando yo lo reimplanté, este diente, yo todavía conté con el electrobisturí y el borde de la encía, porque yo, a la hora de que se fracturó la corona, yo machuqué un poquito el borde, entonces yo le quise mejorar un poquito con el electrobisturí, y todavía lo dejé más lastimado el pobre diente, pero aún así confiamos en que, como el reimplante estaba bien terminado, que tuviera una buena recuperación. Así es como se ve en la radiografía inferior izquierda, se ve el reimplante ya hecho con la recuperación. Así se ve el diente a los 8 días, completamente sano, y los tejidos en encía bastante bien, sin una molestias. Aquí está a los 15 días post tratamiento, muy, muy bien en encía, no tenía ninguna complicación, y ahora sí, íbamos a comenzar a trabajar en la parte de la rehabilitación. En este caso es un paciente referido, entonces lo único que yo iba a hacer es una reconstrucción, quitar el restado y de caries, una reconstrucción, para que ellos ya realizaran la corona. Así es como lo dejamos. Y aquí un seguimiento de todo el proceso. En este caso tengo un control, la última radiografía es de 3 años. Es como realizamos todo el proceso del reimplante intencional. Es que llegó el paciente, se hace la extracción, se reimplanta a los 8 días, 15 días, a los 2 meses, luego a los 6 meses, y así como está a los 2 años. En este también tenemos un problema, el paciente es un poquito decidioso y tampoco se ha hecho la rehabilitación, pero aún con todo y eso, la recuperación a nivel apical
y de la lesión que tenía Dana, pues ha sido bastante bueno. Entonces, le digo, para mí el reimplante intencionado es un tratamiento que siempre y cuando se maneje de buena manera, es muy bueno y funciona bastante. Otro caso de endodoncia también es referido. Es un caso en el cual un instrumento fracturado, un premolar, estaba causando todavía problemas, y entonces me lo reenvían para hacer el retiro del instrumento. En ese caso, como mucho más, se hizo una episectomía, la vista en la tomografía, la cortical vestibular destruida, entonces es un tratamiento que realmente va a estar, creo yo, que sencillo, no teníamos mayores complicaciones, y el problema era el instrumento. Entonces, en un video de la tomografía, este es lo que vemos de cómo estaban los cortes, la pieza. La endodoncia tenía menos de un mes que se había realizado, y el paciente continuó con muchas molestias, y entonces creíamos que había quitado un poquito el ligamento periodontal por el instrumento que estaba ahí fracturado, y entonces fue que tomamos la decisión de hacer la episectomía. El video. Y aquí está el corte, la retropreparación, dos conductos. A la hora de hacer la retropreparación, en este caso, es muy sencillo. Ahí salió luego un instrumento fracturado en los 3 minutos que cortamos. Nos encontramos luego un instrumento separado en la parte del lápiz. Una de las cosas que podemos ver es el istmo que tenía ahí. Entonces, esa parte nunca se iba a poder limpiar. Posiblemente una de las cosas por las que el tratamiento no está funcionando como debería. Por eso creo yo que una buena decisión hacer la episectomía. Otra foto nada más de la reestructuración. Igual, esta se hizo con biodentina. Ahí está el caso terminado. En este caso también es un caso referido. Igual los controles que generalmente se los realizan los endodoncistas que los envían. Ese es un caso bastante complejo, porque es una paciente de 5 años de edad. Le ven justamente, intentaba hacer un tratamiento de endodoncia hace más o menos 12 años. En el tratamiento de endodoncia no encontraron el conducto, comentaban que estaba completamente calcificado, y entonces no pudieron llegar a nivel apical, y la paciente desde entonces tenía ligeras molestias. Se rehabilitó la pieza y todo, y continuó con más y más molestias. Ya pasó el tiempo y me la envían a mí. Entonces así es como se veía la radiografía inicial y la foto clínica inicial del tratamiento. En este caso yo creí que era un caso muy sencillo, no creí que fuera a tener mayor complicación. Creía que con la magnificación y el retirar el pequeño como postecito que colocaron ahí podía entrar perfectamente al conducto, trabajarlo y hacer la endodoncia nada más. Y mandamos a hacer la tomografía. En la radiografía yo pasaba a pescar el conducto, en la tomografía yo no aprecio nada de conducto. Entonces, como yo no podía ver el conducto, de todos modos yo intenté hacer el tratamiento. Ahí se nota un poquito mi punta de un explorador de conductos, en el cual me estoy desviando, intentando buscar el conducto, y no logro ver absolutamente nada, aún con la magnificación del microscopio. Entonces, para no arriesgarme más y para no tener más problemas clínicos, lo que hago es que platico con la paciente y les doy como opción el realizar un reimplante intencionado o una cirugía periapical. La paciente no tenía ganas de someterse a la parte de la ortodoncia y aparte después el reimplante, y entonces ella me comenta que prefiere la cirugía periapical. Iniciamos el tratamiento también de cirugía, levantamos el colgajo, y en este caso, al hacer el corte vemos que no había conducto, pero sí había tejido de granulación en la punta del lápiz. Aquí está. En estas primeras cirugías yo lo que utilizaba era un hilo de nylon de 4 ceros bastante ancho, no era tan bueno, pero aún con todo y eso, el nivel de la paciente, pero los buenos cuidados que tuvo la paciente postoperatorios, la cicatriz fue bastante aceptable, muy bien, aunque tuvimos un colgajo en el que generalmente dejamos un poquito de cicatriz. En este caso la recuperación fue muy buena, y el margen gingival bastante bien, la recuperación muy buena, y la paciente se encuentra completamente asintomática. Nada más un ejemplo de la retroposición y el corte que realizamos del tratamiento. Otro caso también, una paciente que me refieren a mí para realizar el tratamiento de conductos. Unas coronas que le habían colocado apenas de poco tiempo. Entonces realizamos el tratamiento de conductos, no tuvimos mayor complicación, y tuvimos un poquito ahí de problema en el nivel apical. Creo yo que era excepción de cemento, pero la paciente continuó con muchas molestias en la tabla proximal entre los dos centrales. Había un defecto óseo ahí, con un problema pues,
de sarro ahí. Entonces, yo envío a hacer la tomografía, nada más para revisar. Y en este caso, revisamos el defecto que estaba ahí en cervical, era bastante amplio. Yo creía que con un curetaje nada más era suficiente para que este paciente no fuera a tener ningún problema y para que se encontrara completamente sintomático. Y en la apical encontramos una pequeña lesión periapical, posiblemente por el poco tiempo que tenía la entonces podría ser un proceso de reparación. Pero aún con todo y eso, la paciente continuó con muchas molestias y por eso decidí también, en este caso, realizar la apicectomía y aparte buscar un conducto lateral en esa zona o hacer un pequeño raspado radicular para mejorar la condición de bacterias de esta zona y que tuviera una recuperación en la paciente. Igual, el corte en la nada más, ahí cuando iniciamos el colgajo. Esto, pues esta imagen nada más como un ejemplo de cómo hacer el colgajo y eso, pero es importante que vean en esa zona cómo se ve un pequeño como tejido ahí de modo viscoso. Este tejido es el periósteo. En este caso es porque yo no había levantado bien el colgajo desposado completo. Y entonces tenía esa parte ahí. Entonces, ese cuando no se levanta bien el periósteo, te genera molestias y aparte de eso te genera un sangrado constante. Es importante que se levante por completo para que nos permita una buena visibilidad. Una vez que hago la trefina para sacar la pieza, encontramos tejido de granulación, que yo en la tomografía veía muy pequeño, que no se veía de gran tamaño, pero una vez que lo vemos clínicamente se ve bastante amplio y entonces creo yo que encontramos la causa del problema. El corte y luego la operación, pues bastante bien. Realizamos el corte, la radiografía para confirmarlo, la reestructuración y sellado también. Esto fue con Violentina. Violentina tiene la ventaja que gráficamente no se ve tan claro. En algunas ocasiones, no sé por qué, yo creo que por la condensación se aprecia mejor, pero en nuestros no. Y aquí vemos las figuras, son nylon de 6 ceros, completamente reposicionado. Y así le vemos el colgajo a los 3 meses. Una cicatriz incierta, una cicatriz que se nota ahí en una recesión, pero ustedes pueden ver en la fotografía anterior, en esta parte de ahí no me estoy soportando con ninguno de los músculos, entonces eso es por trauma generado por el mal sellado de la corona, que son unas coronas que son de circonio y tenía poco tiempo que se les había colocado. El seguimiento de la paciente completamente bien, completamente asintomática y es el seguimiento de 2 años. La paciente se encuentra bastante bien y en la zona de interproximal se nota una pequeña recuperación, que eso es por el raspado que generamos en el piso. Otra paciente también con unas coronas de circonio que me la envían para evaluar la radiografía, las endodoncias, perdón, luego las veo todas cortas y las veo defectuosas y la paciente refiere que tiene molestias en el central. Igual en este caso, lo que hacemos es revisar clínicamente y vemos que en este caso hay un tracto sinuoso en el nivel del central superior derecho. Entonces, igual aquí ya hablamos con la paciente, le decimos que su endodoncia está deficiente. La primera opción pues, es perforar la corona y realizar un tratamiento de octubre. La paciente no acepta. Y entonces en la tomografía revisamos que la endodoncia posiblemente no estaba tan mal realizada. Que posiblemente era que ¿cómo se llama? La obturación no había sido suficiente y tenía ahí filtración de bacterias. Nos platicamos con la paciente y bueno, la tomografía y levantamos el colgajo e iniciamos la apicectomía. La separación del lápiz en los últimos 3 milímetros, que es la reestructuración. Entonces, en este caso estaba probando un tipo de sutura para poner nudos más separados, para tener un poquito más de movilidad y probar que fuera una cicatrización. Teníamos la ventaja que con el tipo, la encía de la paciente era bastante gruesa, ahí en los 5 días para retirar las suturas. Hicimos la recuperación, es bastante buena. Ya después pues, hay un control en los 6 meses, la paciente presenta una resección gingival en el nivel de lateral, pero la parte de la apicectomía se encuentra bien, ahí se complica con la protesista. Se puede ver el interproximal de las coronas, hay cemento, un excedente de cemento, se comenta para que se retire. Ya me voy a probar un poquito más para terminar. Otro tratamiento igual. En este caso, yo me decido por hacer apicectomía porque tengo una corona no en tan buenas condiciones. Clínicamente la van a ver que no es una buena corona, como está bien sellada, pero la paciente no quiere aceptar retirarse esa corona. Una de las complicaciones que tengo yo es la primera de la paciente que no quiere. Segundo, un poste largo de fibra de vidrio. Me va a costar trabajo retirarlo y
y una operación tal vez corta, como 1 milímetro, pero creo yo que pudo haber reparado bien. Entonces pienso que la causa pudo haber sido otra. Entonces, para tratar de mejorarla, creo yo que iba a tener más riesgos si la hacía de mamografía. Y aquí está la foto clínica, un tracto sinuoso, nivel del cinturón superior derecho, mi corona con una recesión gingival que no quería atender. Y en este caso, pues hago mi diseño de prólogo a partir de la fotografía clínica. Iniciamos el procedimiento y corte de tejido de granulación. Mido nada más los 3 milímetros que voy a hacer el corte con la bisectomía y la preparación. Y para confirmar que el trabajo que yo había sugerido sigue manteniendo bien. Y vamos en 3 milímetros de corte y 3 milímetros de retropreparación. Entonces serían 6 milímetros lo que vamos a trabajar dentro del conducto. Ahí está la retropreparación, el corte, el recto, la retropreparación. Lo importante es que una vez que se realizan los cortes, tratar de dejar la menor cantidad de biseles posible para no tener problemas. La retropreparación. Y así es como se encontraba la paciente. Antes, durante la cirugía, posterior a la cirugía. También ya fue obturada con bicicicler. Desafortunadamente, la paciente a los 5 días va para el retiro de suturas, no tiene un buen cuidado de su cicatriz y empieza a tener ahí un problema de cicatrización, un defecto. Se dejan las suturas, yo lo conseguí otros 3 días, dejamos y vemos que la cicatriz mejora y también se le pide que haya que mejore su higiene. Y entonces, aquí es lo vemos la recuperación, se ve bastante bien. Y en la radiografía nada más para el día que retiramos suturas, ahí estamos a los 15 días. Mejoró la cicatrización, pero aún así no era el ideal, pero se ve bien y la paciente estaba completamente asintomática y desapareció el tracto sinuoso. Está la paciente 6 meses después de que hemos terminado la bisectomía. Las coronas, pues ella decide que no se las va a cambiar. La reconstrucción y la recuperación del hueso pues va bastante bien. Igual sabemos que es a partir de una radiografía, pero se ve bastante bien el tratamiento, entonces vamos por buen camino. Otro caso que me envían también, un primer molar inferior. En este caso, lo sospechamos de un MB2 que no se había tratado. La paciente igual la está más o menos bien sellada, pero tiene algo de filtración. Se platica con ella, se habla con el referidor, le comentamos por la posibilidad de retirarle para algo nuevo. La paciente venía nada más por una temporada corta de Estados Unidos, entonces había que realizar un tratamiento lo más rápido posible. Igual ahí yo le sugiero entonces la vasectomía, hago el diseño del colgajo y comenzamos a trabajar. En este caso, uno de los problemas principales es que cuando yo levanto el colgajo, me encuentro en la zona de micel bastante contaminación en el conducto, y entonces yo sospecho de una fractura vertical. En la radiografía podemos apreciar un poquito de reacción por sustitución, es generada por bacterias, entonces yo creo que con más razón ahí hay una fractura vertical. No tenemos el diente y no encontramos absolutamente nada de fracturas. Estos artículos nada más son seguimientos de 4 casos que pone el Dr. Kretschmann, en los cuales ellos dan un tratamiento de cómo tratar las fracturas verticales en la parte de la cirugía. Ellos, la manera como lo tratan es haciendo una resección desde, el nivel apical hasta el tercio medio o hasta donde se encuentre la cirugía. Son 4 casos reportados y todos se mantenían con éxito. Entonces, yo creí que encontrar una fractura, no la encontré. Aquí ya se aprecia el corte del eléctrico, un poquito de costado, un corte bastante limpio y el tejido de granulación. Una vez que hacemos el corte y comenzamos la retropreparación. Y en este caso, encontramos un tejido ahí muy extraño, que encontramos unos casos reportados en los cuales una vez que retiramos el tejido de granulación pegado a la pizza, encontramos que había sarro. Ya sabemos que muchas veces el sarro se enclaustra en el nivel apical porque hay formaciones también de colesterol que atrapan las bacterias y que le crean un campo de defensa al sistema inmune. Entonces, ahí a nivel apical, lo primero que encontramos es que efectivamente el MB2 no estaba trabajado, estaba completamente contaminada la pieza a nivel apical, y por la parte interior encontramos el sarro, y por la parte exterior del lápiz también encontramos una mancha negra ahí se muestra toda la contaminación que tiene esa pieza. El tejido de granulación igual se manda a evaluar. Y se hace la retropreparación, y este caso también se curó con biodentina. Uno de los problemas que yo creo que tengo tenía con el manejo de biodentina es que una vez que yo sello, creo que se disuelve mucho en la sangre, entonces me cuesta mucho trabajo y tengo que estar esperando un poquito más a que se alcance a probar un poquito. Entonces, bastante bien. En este caso también lo decidí obturar,
suturar con teflón para que el paciente no tuviera la menor cantidad de molestias, que es una paciente que era un poquito difícil en el trato, entonces procuré que no tuviera problemas. Y en la parte de en medio del colgajo yo realicé una sutura de suspensión. Entonces inicio en la parte mesial del diente, paso hacia palatino, luego me regreso de palatino hacia vestibular con la parte distal, luego de distal paso otra vez a la parte de palatino y regreso hacia el frente. ¿Para qué? Para que ese tipo de colgajo me levante todo pero ese tipo de sutura me levante todo el colgajo y me sea más fácil de posicionarlo, y al final nada más 3 puntos simples en mesial, que es donde puse mi liberatriz. Otra imagen nada más, el seguimiento. Y la paciente me marca, estaba muy inflamada, yo le pido una foto y esto es lo que mi hijo le da una pequeña reacción. Muchas veces el problema que tenemos en cirugía es que los pacientes son un poquito, tienen un poquito de miedo al tratamiento, siempre escuchan una cirugía, por mucho que digamos microcirugía, que es menos invasivo y que es lo más controlado. De todos modos, los pacientes no están conformes. En este caso, la paciente me decía que estaba muy inflamada, que tenía un hematoma en esa zona, y honestamente no tenía absolutamente nada más por que ya es un poquito difícil de su trato. Este es el último caso que voy a platicar ya con ustedes. Es un caso complejo porque es un paciente que ha tenido, es un caso referido por mi amigo el doctor Hugo, el excelente endodoncista, y él me lo manda porque en este caso esta rehabilitación eran las terceras carillas de este paciente. Si las vemos, son carillas que se ven bastante aceptables, pero el paciente es un paciente que se cuida, es un hombre que se cuida bastante. Entonces, él estaba un poquito intrigado. En este caso, como era la tercera vez que le colocaban carillas, el diente ese, él comenta que el central, el inferior, que es el que tiene la lesión periapical, cuando se intentó hacer el primer tratamiento de carillas, este diente estaba un poquito hacia vestibular, entonces el doctor le propone colocar un tiempo ortodoncia, colocar dentro del arco del diente para que las carillas se dan mejor. El paciente no acepta, le dice que lo prepare así y que si es necesario, pues se hacen las primeras carillas, comienza con molestias, se retiran las carillas, se realiza el primer tratamiento de endodoncia y después continúa con molestias, se realiza el segundo tratamiento de endodoncia y se cambian por tercera vez las carillas. Entonces es un paciente en el que él, en su apariencia física, le importa bastante el cuidado de su estética. Y entonces él estaba preocupado porque en esa zona pues, tenía muchas molestias y porque pues, también ya no quería repetirse la endodoncia. Le mandamos a hacer la tomografía y vemos una lesión bastante amplia. El conducto se ve bastante bien obturado, está en el corte, se ve bastante bien, si lo vemos de lingual a vestibular. Y entonces yo creía que no iba a poder mejorar más. Un paciente con 3 carillas, en el cual tenemos en la parte de arriba una curación con resina, y yo creía que iba a tener más complicaciones de intentar retirar todo eso, poder desgarrar el diente o perforarlo. Entonces en este caso yo le propongo a mi amigo Hugo la bisectomía. Entonces él aceptan y realizamos el procedimiento. Bueno, aquí un pequeño colgajo igual. En este caso es importante, no levantamos desde las papilas para evitar cualquier tipo de recesión gingival y que el paciente no fuera a tener un problema estético a futuro. En esta parte tenemos el diente y buscamos, lo primero que buscamos a partir de que realizamos el tratamiento es una fractura vertical. No se veía en la tomografía, pero por las molestias y todo lo que tenía el paciente, era posible que tuviera una. La cripta ósea tal cual se ve, tal cual estaba, yo no trabajé absolutamente nada en ese momento, nada más retiré el tejido de la granulación que había dentro de él. Es una cripta bastante amplia, pues. Medimos lo que vamos a cortar, igual el corte se va a hacer con el pulso eléctrico. La retropreparación, si ven, en la parte inicial de la retropreparación, vemos la contaminación ahí del diente. Era un conducto bastante ovalado, se había trabajado nada más en una parte, entonces no se había terminado de limpiar por completo. En estos casos es donde sí o sí hay que buscar fracturas verticales y hay que tener un poquito más de cuidado para no adelgazar en exceso las paredes y tener después problemas de complicaciones. En este estudio, de hecho, del doctor Kim, del 2019, ellos hacen un análisis sobre las retropreparaciones y el estrés que generan dentro del diente. Entonces ellos aconsejan que entre menos, o sea, el cuidar el grosor de las paredes para no adelgazarlas en exceso y que puedan sufrir de más estrés durante la obstrucción. Igual, ese tratamiento también ya es operado con Vici-Sealer. Aquí está la retropreparación, la obturación, y así es como vamos a seguir. Ahí está la sutura igual de 6 ceros de enero, y cuidamos nada más la reposición del colgajo. En les comentaba, lo que hacemos es que levantamos el colgajo y hacemos un corte parcial del colgajo para que nos sea más fácil llevarlo a la posición y sea más fácil la sutura y más fácil la recuperación para el paciente. Aquí está a los 8 días más terminada la cirugía.
la cicatrización es bastante buena, de verdad, no tuve ningún problema con este paciente. Y aquí está una vez que retiramos los puntos de sutura. Entonces, en este caso es poner por encima de cualquier otra cosa la estética del paciente, pero también lo más importante es la condición del paciente. O sea, yo no puedo arriesgarme a intentar hacer un tratamiento retrógrado si yo no voy a poder retirar el resto de bacterias que se encuentran a nivel apical, y entonces les voy a generar al paciente un problema peor que una mejora. Entonces, así es como está el paciente hoy en día, está bastante bien, completamente sintomático, y ya nada más continuamos con sus controles. Y bueno, pues por mi parte, Ned, Marta y todos los amigos de los Endos Buenas Notas, sería todo. Espero que esta parte de mi plática, lo único que lo quiero hacer es para que se incentive un poquito a las personas que no hacen cirugía, a que hagan, que comiencen a hacer cirugía. No son tratamientos imposibles, ni tampoco le tengan miedo a utilizar el bisturí, porque es importante que se comience a practicar un poquito más en los posgrados, y espero que les haya gustado mi charla. Muchas gracias, amigo doctor Eber. Estupenda exposición. De hecho, de antemano te agradecemos pues la documentación, las fotos paso a paso, que creo que es lo importante de compartir, de que no te guardes nada, de que nos muestres realmente tu trabajo. Y yo creo que todo esto es de gran ayuda para todos, ya que pues en este momento, como tú bien lo dijiste, nos debemos de animar a ciertos procedimientos, pero siempre con una orientación, ¿no? Yo creo que esto fue bastante bueno para todos. Ok, y en este momento daremos paso a las preguntas que tenemos en el chat y vía Facebook. Entonces, para esto nos ayudará la doctora Marta Isabel. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con la pregunta de la doctora Crisita, la cual nos dice, ¿cuál es su protocolo para realizar la hemostasia? Ok. Bueno, de manera un poquito más complicada, bueno, me cuesta un poquito más, pero anestesio, yo con articaína uno sobre 100,000, que es lo que conseguimos, pero también procuro colocar pellets de epinefrina. Eso los conseguí por eBay. Si los pueden conseguir, qué bueno. Si no, hay quienes lo que hacen sus columnas y les colocan epinefrina directamente. Lo que hago es que una vez que anestesio, un protocolo de anestesia, que ya sé que con eso voy a conseguir una buena vasoconstricción, pero aparte de eso, una vez que hago el corte y la restricción, coloco mis pellets de epinefrina de 2 a 5 minutos hasta que yo logro una buena contención del sangrado. Tenemos otra pregunta vía Facebook. Nos preguntan que si podías mencionar los autores y los títulos de los artículos. Sí, de hecho puse todos los autores, todos los títulos. O sea, por ejemplo, si a alguien se le interesa los títulos y los autores, perdón, de los títulos que yo compartí, en todos puse el encabezado o puse la página de inicio del artículo. Si gustan, se los puedo compartir a quien quiera, mucho gusto. O sea, todos los artículos que puse, más otros tantos más de cirugía, se los puedo mantener con mucho gusto. El doctor Fernando pregunta cuál es el éxito a largo plazo de un diente con reimplante. La tasa de éxito que mostraba ahí es de un 82 hasta un 92%, el porcentaje de éxito del reimplante intencional. Entonces, bastante lógico, siempre y cuando se seleccione bien el caso y se maneje de una buena manera el reimplante. Decía, las cosas importantes son, desde mi punto de vista, una extrusión con ortodoncia para que sea más sencilla la extracción, eso no te complique el procedimiento, y mantenerlo menos de 15 minutos fuera de boca y bien hidratado el diente. Ahí está respondida otra pregunta para el doctor Rayo, que nos decía que con qué prohíbes el sangrado de la cirugía, que ya lo mencionaste. Y el doctor Serva Porras nos pregunta también, ¿cuánto tiempo dejas la extrusión del órgano dental con ortodoncia? 2 semanas. Eso es importante, nada más así como el tip, nada más es alambre rectangular de ortodoncia, Serva es ortodoncista, de 16 por 25. Los brackets ni siquiera importan bueno, aquí nada más me parece que 2 a 3 casos, 2 casos nada más de reimplante, pero nunca me fijo si es un bracket de molar, premolar o no importa. Coloco los brackets sin importar, lo importante es la posición donde se colocan y nada más. Tenemos otra pregunta por parte del doctor Fernando Martínez Atanasio, que nos dice cuál es el forceps que utilizas o con qué luxas para extraer la pieza en el reimplante. Yo, bueno,
Yo lo que busco son los cortes de terceros molares, no porque sean, no podría decir, los más adecuados para eso, sino busco los que tienen los bocados más cortos y más anchos. ¿Para qué? Para que me ayuden a sujetar de mejor manera la pieza y tratar de forzar lo menos posible la extracción. El doctor Ángel Lara también pregunta si alteras la oclusión al momento de extruir. Sí, debería de alterarse, pero lo primero que hago, que creo que no lo comenté, es corto completamente, quito de oclusión completamente el diente que voy a hacer para reimplante, y entonces no altero en ese caso. Ajá, muy bien. Déjame ver si tenemos alguna pregunta más. Creo que son todas. Tenemos varios saludos por parte del doctor Ernesto, el doctor Hugo, el doctor Abinaler. Felicidades y excelente plática. La doctora Edel también te felicita. La doctora Gemma Tatiana, el doctor Omar, la doctora Juliana Guamani, que dice que gracias, excelente plática y felicidades. ¿Qué más? Déjame ver si hay más preguntas. El doctor Ernesto pregunta, ¿qué puntas recomiendas para la retropreparación? Es que ahí es, por ejemplo, nada más que sean de 3 milímetros. Si consiguen las de 6, pues de 6, pero si pueden las de 3 está bien. Las marcas pueden conseguirlas desde Woodpecker, DTE, NSK o las de Kim. ¿Qué ventajas tienen las de Kim? Que al ser microdentadas en la punta, tienen un corte más controlado, y entonces hay menor desvío del corte. Tal vez por eso esas, pero son bastante delicadas y un poquito más caras. El doctor Walter Vargas también te manda a saludar, dice que excelente plática. El doctor Omar Torres, pues como ves, tienen muchos saludos. Gracias a todos, y bueno, espero que les haya gustado la plática. Y saludos especiales de parte de tus hermanos Fidel Torres y Néstor Torres. Bueno, muchas gracias. Bien. Qué bueno que ahora sí me vieron. Sí, al pendiente. El doctor Carlos Herrera, también abrazos y felicidades. Muchas gracias. Saludos del doctor Ricas. También. ¿Nes? Sí, listo. Bueno, pues ya después de haber recibido tantos saludos y felicitaciones, a nombre del grupo de Endos Buenas Notas, también te agradecemos por esta valiosa aportación científica a todo el gremio endodóntico. Estoy totalmente seguro que esta sesión enriquecerá nuestros conocimientos para poder llevarlos a la práctica, y en realidad muchísimas gracias. ¿Sí? Perdón, hay una pregunta más por parte del doctor Walter Vargas, que dice que ¿qué piensas del uso del yeso? Bueno, yo pues a partir de que lo comencé a utilizar en mi práctica, no tengo tal vez tantos meses conmigo, debe tener como unos 6 meses, un poquito menos, pero es bastante bueno, de verdad, permite una visibilidad exagerada de la parte que tú estás operando, y también el corte es muy nítido, algo que generalmente a veces no conseguía con la pieza de alta. También pues la irrigación, como es con solución fisiológica, es mucho mejor. Entonces, a mí, en personal, me parece una herramienta excelente para la cirugía periapical. Sí, el fisiológico para hacer la exodoncia en el reimplante intencional. Yo no me apoyo del piezoeléctrico. Yo como lo hago es, hago la extrusión con la ortodoncia y a partir de ahí es que ya hago el reimplante. Me ha funcionado bastante bien. Yo tengo como unos, si no me equivoco, 35 casos de reimplantes intencionados, y en todos he podido lograr la extracción, no importa si sean primeros molares o segundos molares, me ha ido bastante bien. Actualmente casi nada más lo hago en primeros premolares, segundos premolares inferiores, o en segundos molares superiores o inferiores, pero sí es muy bueno hacerlo nada más. Así con el piezoeléctrico para las extracciones yo no lo he utilizado. Muy bien. Pues con esto, si no hay ninguna pregunta más, damos por terminada la plática de cirugía por parte del doctor Ever Torres, y los invitamos a que el día de mañana, 29 de abril, a las 6 de la tarde, hora de México, nos acompañen a ver y a escuchar al doctor Braulio García con su plática microscopio dental más CBCT igual a Endomaps. Perfecto.
Bueno, entonces, amigo, creo que fue todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Por favor, estén atentos en las redes sociales, en el grupo se publicita toda la información y que tengan buena noche.